sesión del... Y bueno, voy a permitirme presentar al doctor Rodrigo Correa. Él es licenciado. Bueno, él estudió la licenciatura como cirujano dentista en la Facultad de Odontología, tiene una maestría en ciencias en la División de Estudios de Posgrado de Odontología, doctorado en ciencias igual en la Facultad de Odontología, tiene una especialidad en ortodoncia y ortopedia en el Centro de Ortodoncia, Ortopedia e Implantología, y tiene estudios de postdoctorado en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada UNAM Juriquí. Y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel candidato a investigador. Es una excelente persona, es un excelente ponente y además un muy buen amigo que estimamos mucho. Entonces, yo sí con él está en muy buenas manos. Así que cuando tú gustes, Rodrigo. Muchísimas gracias. No sé, sí me escuchan bien, ¿verdad? Soy todo bien. Pues primero que nada, quiero darles las gracias por esta invitación tan especial. Para mí es un enorme gusto poder compartirles la experiencia que tengo hasta ahorita en la parte de investigación. Ya puse mi alarma en tiempo porque de repente esto pareciera que pueden ser muchas o pocas diapositivas, pero pues de repente se puede extender un poquito y queremos estar bien en tiempo y forma para acabar por si tienen algunas preguntas. Les voy a platicar la experiencia que tuve. Voy a iniciar de forma concreta, ¿no? En mis antepasados, o en mis antecedentes, mejor dicho. Terminé la carrera, pues me acerqué para poder realizar mis estudios de maestría, pero bueno, pues yo estaba como en el limbo, ¿no? Porque pues uno sale terminando de estar viendo puros dientes y bueno, lo primero que piensas es en hacer una especialidad. Afortunadamente, acá en la Facultad de Odontología y creo que en muchas universidades se ha tenido un amplio apoyo hacia la parte de investigación y eso es bastante bueno porque cuando yo inicié la carrera pues no había, era demasiado vasta la información que se tenía sobre las áreas de biomédicas, ¿no? O la aplicación de ciencia básica. Pero bueno, eh, tuve la fortuna de conocer a grandes personas, de tener grandes tutores y desde el principio me di cuenta que no es posible saberlo todo. Así como existen materias y existen áreas de especialización, también es bastante amplia el campo que tenemos en todo el área de investigación y yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, nos están dando cuenta de esta forma. Y bueno, pues he aterrizado en centros de física, estuve trabajando también en el Instituto de Física, en mi trayectoria en el laboratorio de biología periodontal, pues bueno, tuve la fortuna también de trabajar con algunos químicos, de poder estar laborando al lado de algunos biólogos incluso, que nos dieron clases y que bueno, hasta la fecha se les que conserva una gran amistad y lo más importante y una palabra clave creo que para esta presentación es tener multidisciplinas, ¿sí? Somos una parte, vaya, de la odontología muy limitada en la que nos vamos a apoyar con otras áreas de investigación. Eh, Acá en el centro de física, pues tengo la oportunidad de igual, la mayoría son físicos, he trabajado con algunos biólogos, hay una gran cantidad de químicos también en este centro de física y bueno, me ha tocado aprender analizar desde un meteorito, ¿sí? Hasta un diente de un dinosaurio, ¿no? Entonces, he aprendido a dominar y a utilizar algunos aparatos, sigo aprendiendo, siempre les digo, creo que jamás se deja de aprender y hay gente que tiene más años de experiencia y bueno, a estas personas son las que tenemos que poner al frente para poder seguir sus consejos y seguir aprendiendo de lo que ellos les ha costado mucho trabajo identificar a lo largo de los años. Y bueno, el área de la investigación en odontología que yo en este tema en particular les voy a presentar son tres. Tenemos la parte de la biología oral, ¿sí? Que creo que es algo que tiene que estar complementado todos nuestros proyectos de investigación, sobre todo los que van a tener alguna aplicación. Y bueno, hago un ligero paréntesis. En mi caso, sigo haciendo un poco de clínica. Entonces, pues bueno, todos los
los materiales que utilizo, todas las veces que platico con mis pacientes, que los escucho, que veo la problemática que existe actualmente en México, ¿no? Y bueno, y con ello lleva una responsabilidad también a nivel mundial, vaya. Existen cierto tipo de enfermedades y agrupaciones, tanto genéticas y epigenéticas, que involucran el estudio de todos los materiales dentales y los materiales con fines biomédicos, ¿sí? Que se les realicen pruebas celulares. En algún momento todos tenemos que recurrir a realizar pruebas celulares. En mi caso he tenido la fortuna, vaya, de poder aprender, porque el área en la que yo me estoy enfocando totalmente es la parte de cristalografía y desarrollo de nuevos biomateriales, pero he aprendido a realizar cultivos con fibroblastos, con cementoblastos, he aprendido también algo de células troncales, he aprendido, que es un tema importantísimo ahorita para esta plática, lo que es la síntesis, la planificación e identificación de uso de proteínas recombinantes, ¿sí? Y a su vez, la identificación y el análisis de péptidos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto y me gustaría ser muy breve a lo mejor en esta parte de antecedentes para poder mostrarles la investigación bueno, parte de la investigación que estoy realizando ahorita. Y bueno, una vez que ya se hayan identificado estas proteínas y estos péptidos, pues realizar la pertinente caracterización físico-química, ¿no? De los mismos. Para que una vez que ya tengamos complementado todo el análisis in vitro, ¿sí? Todo el análisis in vitro libre con células, ¿sí? Podamos identificar qué modelo animal es el que se va a utilizar, ¿sí? Qué finalidad y qué propósito va a tener nuestro proyecto, nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Para que podamos tener bien claro y bien asentado cuál va a ser las limitantes que tenemos como investigadores y cuál va a ser el potencial que va a poder generar, qué recursos son los que vamos a tener disponibles y sobre todo, qué es lo que vamos a querer en esta parte de investigación. Ahora bien, una de las partes muy importantes que yo estoy realizando ahorita es el desarrollo de... Perdón, ¿sí se escucha? Sí, se había apagado un poquito. Ok. Es el desarrollo de estos cristales de... Perdón, ¿sí se escucha, Marcela? Sí, sí te escucho. Estás en la misma diapositiva que dice áreas Sí, de odontología. sí, Ah, ok, perfecto. sí, Entonces, sigo aquí. Ok. Ahora bien, la identificación de estos cristales de fosfato de calcio, ¿sí? Vamos a platicar un poquito de esto porque las tres partes de esas investigaciones que se han realizado, pues los incluyen, ¿no? Sabemos que estos fosfatos de calcio, vaya, son una agrupación pues de varios elementos atómicos, principalmente el fósforo, ¿sí? Y el calcio, que al final de todo van a tener una eventual maduración, ¿sí? En nuestro caso, como odontólogos y a lo mejor los médicos que se dedican al trauma, pues queremos recurrir a tener elementos maduros, ¿no? Que puedan generar hidroxiapatita. Como sabemos, bueno, la hidroxiapatita pues es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo y lo encontramos en huesos y en dientes. Ahora bien, una vez que ya hemos hecho esto, la finalidad es generar bioingeniería de tejidos, ¿sí? Generar esta bioingeniería de tejidos en la que vamos ya a tener agrupados, vaya, todas estas características para poder generar andamios, para poder generar nuevos materiales, ¿sí? Que en este caso incluirán los biomateriales dentales, ¿ok? Y que, vaya, con esto vamos a tener algo muy importante, que van a ser ciertas áreas en las que vamos a tener que pensar a futuro, ¿sí? Y saber si alguna de estas nos puede llegar a generar o tenemos que considerar para que podamos tener un material ideal, ¿sí? Que es la parte bioquímica, la parte de inmunología, la parte de microbiología, la genética, la patología, y todo esto va a estar agrupado para poder complementar lo que va a ser nuestra área clínica, ¿sí? Yo creo que la ciencia, bueno, es algo que yo he considerado, la ciencia básica no tiene que estar peleada con la clínica, ¿sí? Porque al final de todo, si no existe ciencia básica, pues no podríamos tener aplicaciones clínicas y con paciente.
Si no existiera la parte clínica, pues todos nuestros proyectos de investigación pues quedarían en el limbo, porque no tendrían ninguna aplicación, ¿sí? Entonces siempre creo que nuestra mentalidad tiene que estar hacia la problemática que tenemos actualmente para poder saber y poder justificar un proyecto que vaya a traer algo innovador, ¿sí? Y que vaya a ser algo concreto para nuestros pacientes. Ok. De forma general, ya les dije las 3 áreas que vamos a complementar. En mis proyectos de investigación, yo estoy dirigiendo, estoy buscando la parte de regeneración dental y periodontal, ¿no? Y bueno, creo que esto es bastante justificable con todo lo que les dije del planteamiento del problema, porque sabemos que México, pues, es uno de los principales países con obesidad, ¿no? Y que por lo general, les digo siempre, yo creo que de esta obesidad, la mayoría de los pacientes son diabéticos, ¿sí? Y esa problemática de diabetes consigo va a traer, yo creo que en un 90% un déficit salival, ¿no? Sabemos que es la serostomía y que esto a largo plazo pues, va a generar caries, ¿sí? Y no solamente así, o sea, y es un proceso de evolución de esta enfermedad. Sabemos que México tiene una gran cantidad de población que está afectada por caries, ¿sí? Por el consumo de los nuevos alimentos, ya vemos ahorita a los niños que les cuesta mucho trabajo masticar un bistec, o sea, no se la viven pidiendo pizza, hamburguesas, cosas sencillas, papas, ¿no? Entonces, esto ha generado un alto índice de caries en México y bueno, esto a largo plazo, acompañado de que tenemos el factor de predisposición de diabetes, pues vamos a tener una alteración sistémica total, ¿no? En la que vamos a tener afectaciones en lo que va a ser la inserción de nuestra encía y nuestro hueso, ¿no? A largo plazo. Ahora bien, eh, tenemos aquí mismo 4 puntos importantes en los que yo he tratado de identificar de qué manera mis proyectos pueden seguir avanzando y les digo, y sobre todo pensar en una aplicación más que clínica, aquí sí básica, ¿no? Para poder saber cómo pueden llegar a funcionar los materiales. Y al final de todo, lo que siempre les platico, no existen hipótesis malas, ¿no? Yo creo que a veces cometemos el error de que nuestras hipótesis nulas o pensamos que por tener una hipótesis nula, acertada, pues está mal nuestro proyecto. Y yo creo que, sobre todo en la parte de medicina general, contemplando todas las áreas que existen, pues no nos enseñan a trabajar con errores, ¿no? No tenemos una clase que sea errores cometidos en clínica, nos podrán platicar algunos casos clínicos y todo, pero bueno, en realidad se vive de la experiencia. Y es exactamente lo mismo en la investigación. Si nosotros nos dedicamos a generar resultados nuevos e innovadores, pues siempre va a existir el error que tenemos que considerarlo y que ese error nos va a llevar a mejorar nuestros experimentos o va a llevar a que otros investigadores de otros institutos, centros, incluso países, pues puedan tener acceso a ese contenido e identifiquen cuál fue el error y puedan mejorar y pulir, ¿sí?, el trabajo. Yo creo que eso es algo importante que a veces al mexicano le cuesta un poquito de trabajo saber, ¿no?, de que nuestro trabajo puede ser mejorado, que nosotros tenemos que explotarlo, platicar lo que hacemos, ¿sí? Porque siempre en algún curso, en algún congreso o incluso en alguna plática, ¿no?, social, vamos a encontrar a alguien que puede producir más a nuestro proyecto. Pero a veces nos cerramos tan herméticos, nos hacemos tan de, es mío y les voy a decir las cosas a medias para que nadie más lo haga, que eso es lo que ha hecho que México esté muy limitado en la parte de investigación también. Pero bueno, yo vengo aquí a platicarles de que me he dado cuenta que existen estos 4 puntos y son muy importantes para que los materiales y las investigaciones que yo estoy realizando actualmente, pues tengan una función, ¿no? El primer parámetro es la parte molecular, ¿sí? Y no solamente la parte molecular, porque vamos a hablar de algunas proteínas y sobre todo de algunos péptidos, ¿sí?, con los que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo. Tenemos mecanismos celulares, ya cuando nos vamos a una parte in vivo con células y más aún, ¿sí? Perdón, cuando nos vamos a una parte in vitro con células y cuando nos vamos a un organismo in vivo, ¿sí?, pues tenemos estos mecanismos celulares que, pues, lógico, no van a ser lo mismo que yo utilice, no sé, por ejemplo, una melogenina, ¿sí?, con este famoso material que se llama Emdogain, ¿sí?
y que lo vaya a utilizar para hacer una regeneración de un defecto de hueso, ¿sí? Y que a lo mejor lo haga de forma in vitro y que tenga un control, temperatura, pH, factores termodinámicos, factores cinéticos bien controlados, ¿sí? A que yo lo quiera implantar en algún modelo animal o en alguna persona, ¿sí? Y que bueno, no solamente voy a tener trabajando una melogenina, ¿sí? Voy a tener trabajando un montón de proteínas, de enzimas, ¿sí? Muchísimas células de forma local, ¿sí? De forma transitoria, y además también vamos a tener células que van a llegar a nuestro sistema inmunológico y que van a querer contender, van a querer reducir, van a querer eliminar ese material que estamos colocando, ¿sí? Siempre se va a tener una respuesta inflamatoria, y algo lo que les digo en la parte clínica, no entiendo por qué colocas un biomaterial, sabes que vas a tener una respuesta inmunológica y que es bueno que tengas una respuesta inmunológica y la quieres cortar. Sí, las personas igual de repente, oye, es que me siento mal, tengo fiebre, tómate esto. Cuando sabemos que esos mecanismos son necesarios, ¿sí? Se tiene que controlar la fiebre, se tiene que controlar ciertos parámetros, pero no porque se tenga una febríncula, vamos a mandar un bombazo, ¿no? De algún medicamento para reducir estos síntomas y estos signos que al final de todo nuestro cuerpo produce de forma natural y que son necesarios, ¿sí? Para que podamos tener una buena aceptación de nuestro material y podamos tener un buen control, ¿no? De forma sistémica de nuestro sistema inmunológico. Ahora bien, yo creo que algo muy complicado, y la verdad es algo por lo que yo siempre he admirado a Mercedes, es por la parte de genética, ¿sí? Digo, yo creo que todos sabemos, no es una área tan fácil, ¿no? De dominar. Todavía recuerdo mis clases de fisiología, híjole, un poquito complicadas, ¿no? Porque, pues bueno, a nosotros a lo mejor traes un aprendizaje de la prepa y un poquito ahí en la licenciatura de lo que es el DNA, el ARN, de los mecanismos, ¿no? De replicación, transcripción, traducción, y que bueno, cuando llegas a esas clases y te dan una clase de traducción de a lo mejor 4 meses, híjole, es bien complicado saber todos estos mecanismos que existen y sobre todo que se han encontrado nuevos vías, ¿no? De señalización celular y molecular, que al final de todo es la parte más pequeñita, ¿sí? Es la parte, creo que, inicio, ¿sí? Y fin de todas nuestras pruebas, porque yo creo que todo esto que hacemos de manejar células, de los cultivos, de pruebas de citotoxicidad y eso, yo creo que ya estamos hablando de forma macrocelular, ¿no? Yo creo que estos mecanismos tan pequeños, tan incomprensibles todavía algunos, son los que en realidad hacen que nuestros materiales funcionen de una forma correcta, ¿sí? Y bueno, en la parte que yo estoy haciendo, que estamos investigando y que estamos analizando estos materiales, es la cinética cristalina, ¿sí? Tenemos de forma concreta, ahorita les voy a platicar un poquito más a fondo, la formación de estos cristales de fosfato de calcio. Si se dan cuenta, aquí en el cuadro del lado izquierdo, inferior, pues podemos ver todos estos, les digo, como florecitas, ¿sí? Con flores. Eh, Parece chistoso, ¿no? Y se ve como una simple flor, pero les digo, si aquí nosotros hacemos un análisis de microscopía de transmisión, ¿sí? Por alta resolución, nosotros vamos a ver que hay un montoncísimo de puntitos, ¿sí? Que denominamos distancias interatómicas. Y que bueno, esas distancias interatómicas siempre se los hago ver. Si tenemos un cubo, y bueno, en el cubo sabemos que tenemos varios lados, ¿sí? Ya sabemos que nuestro material está funcionando. Ya sabemos que está haciendo hueso, que está formando hueso nuevo. Aquí lo importante es saber a qué lado de ese cubo se está pegando el material. Hay dos vías. O se pega y hace que crezca como si fueran unas semillitas, ¿sí? A partir de esas semillitas que nosotros vamos a implantar, hace que crezca y que tenga efectivamente, como lo pueden ver en el cuadro C, ¿sí? Aquí donde dice C, una dirección y un crecimiento preferencial, ¿sí? O sea, que vaya de forma escalonada, dirigida hacia un punto específico, ¿sí? Y que podamos tener, pues maravillosamente, ¿no? Una regeneración, siempre les digo, qué fantástico,
bueno, si alguien ha tenido una fractura, pues ya saben que aproximadamente si son fracturas nada más ligeramente desplazadas, aproximadamente de 3 meses, 4 meses ahí con un yeso, ¿no? Con una férula. Pero bueno, si ya tenemos una fractura, que nuestro hueso se nos vaya a 2 partes y necesitamos tornillos de osteosíntesis y todo este tipo de cosas, pues bueno, la recuperación se puede ir hasta un año, ¿no? Pero qué fantástico que nosotros podamos tener nuevos biomateriales o materiales con aplicaciones ya biológicas, ¿no? Que tengamos control con este uso de péptidos o de proteínas y que tengamos una regeneración en la mitad del tiempo. ¿Sí? Esto sería fabuloso porque nosotros podemos controlar estos parámetros. Con estos análisis nosotros podemos saber si nuestro material, como les dije, esas semillitas están creciendo sobre este lado o esas semillitas funcionan para bloquear lados antagonistas, ¿sí? Y que nuestros cristales, o mejor dicho, nuestros átomos de calcio, de fósforo y elementos traza que podemos tener ahí, ¿sí? Se depositen sobre este lado y permitan el crecimiento de estas florecitas que vemos acá, ¿sí? Y que bueno, estas florecitas pues, pueden tener diferentes morfologías. Y efectivamente, oye, ¿cómo puede ser hidroxiapatita y tener diferentes formas? Ah, bueno, ahorita yo les di un pequeño adelanto de que estas formas son porque es dependiendo de qué lado, ajá, estas semillitas que nosotros estamos cultivando, ¿sí? Crezcan y den esa preferencia, ¿ok? Entonces, ahora, no solamente esto es así como de lo que les digo, ¿no? De echar las semillitas y ver qué pasa. A mí me ha costado muchísimo trabajo entender todos los parámetros termodinámicos que existen, ¿sí? Porque, pues, estar con físicos que esto es como su pan de cada día, es un poquito complicado porque llegan y te hablan de un montón de fórmulas que en la prepa yo decía, ¿para qué me va a servir esto? ¿No? Y bueno, pues ahorita estoy volviendo a retomar y me estoy dando de topes algunas veces por haber tenido un déficit de atención en ese nivel de escolaridad. Pero qué bueno, sabemos que todos los materiales, ¿sí? Van a estar relacionados con una energía libre, ¿sí? La famosa energía libre de Gibbs, ¿sí? Vamos a tener todos estos parámetros y que aparte como los que ya les dije, ¿no? Los de la temperatura, el pH, porque también estas florecitas, si yo coloco un pH de 7 y de repente lo bajo a 6 o a veces lo subo a 10, estas florecitas van a tener diferente tamaño y diferente organización. Entonces, todo esto va a comenzar desde que nosotros coloquemos nuestras semillas que se van a llamar proteínas o se van a llamar péptidos. Y para esto, nosotros tuvimos que analizar previamente bajo qué parámetros estas proteínas y estos péptidos se mueven, ¿sí? Algo importante y yo creo que algo padre de todo esto es de que en realidad no sabemos a veces cómo funciona, ¿sí? Y eso nos hace, pues, hacer ensayos, ¿no? De prueba y error. Creo que es lo que nosotros como investigadores nos caracteriza porque tenemos que encontrar múltiples, ¿no? Factores, o sea, lo que les digo, desde encontrar ya sé que mi péptido, mi proteína, funciona en un pH de 6 a 7. Ah, bueno, ya lo sabes. Pero sabemos que de 6 a 7, pues existe 6.1, ¿sí? 6.2, 6.3, 6.4, hasta llegar a 7, ¿sí? Entonces, efectivamente, pues tendríamos, si es un nuevo material que queremos desarrollar, nuestro deber es saber bajo qué parámetros es que nuestro material funciona mejor, ¿sí? Para que nosotros podamos darle todas las propiedades y podamos explotarlo al 100%, conociendo y dando información, ¿sí? A la sociedad o a la comunidad de investigación, pues para que esto se pueda potenciar, ¿no? Generando nuevos experimentos, generando nuevas técnicas, complementando con técnicas nuevas, ¿sí? Y pues sacarle todo el jugo, ¿no? Que vamos a tener. Ahora, una vez que ya tenemos esto, también vamos a saber que va a ser dependiente de un tiempo, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo hacer un pequeño cultivo, tenerlo ahí por 6 horas, ¿sí? A tenerlo por 24 horas. Y aquí va a haber dos rutas, ¿sí? O va a ser mucho material y el material va a ser dependiente del tiempo y va a llegar un momento en que se va a saturar y aunque lo dejemos un año ahí con todos los parámetros, ya no es posible que crezca más, ¿sí? Se satura el sistema, se acaban las agrupaciones moleculares, la formación de grupos funcionales y adiós. Ajá. O tenemos la otra opción, ir incorporando poco a poco. Se va incorporando poco a poco, vamos observando los resultados, pero bueno, esto va a generar que tengamos un incremento, ¿no? Muy considerable en el número de variables que vamos a tener. Ahora,
una vez que ya tenemos esta proteína en solución y que ya checamos el tiempo, pues vamos a tener otro factor, ¿sí? Que es la temperatura. Todas las moléculas, todos los materiales, ¿sí? Van a ser en función y van a tener relación con la temperatura que se encuentre en la parte externa. Y pues bueno, algo importante y algo a consideración que les digo es que, bueno, tenemos la idea, ¿no? De que nuestro cuerpo trabaja bajo temperaturas, ¿no? Entre 36 grados centígrados, 37 a veces en algunos lugares también. Pero bueno, cuando tenemos un factor de inflamación, un factor infección, ¿sí? Pues no vamos a tener esta temperatura en ese sitio, ¿no? Ni siquiera un pH cercano a lo que siempre se espera. Y que bueno, dependiendo del tejido, pues sabemos que los pHs pueden llegar a cambiar. Pero estas proteínas y estas moléculas se van a mover y van a vibrar de acuerdo a esta temperatura también, ¿sí? Van a empezar a formar estos pequeños agregados. Y estos agregados, ojo, pueden ser buenos, pero también pueden llegar a ser malos, ¿sí? Pueden llegar a formar agregados tan buenos que sean o que formen estructuras grandes, ¿sí? Que formen macromoléculas y que estas macromoléculas, ¿sí? Puedan funcionar, como les digo, como pequeñas semillitas, ¿sí? Pero también estos pequeños agregados pueden llegar a formar estructuras tan grandes, ¿sí? Que al final de todo los centros de trabajo de estos materiales o de estas proteínas, ¿sí? Que al final de todo también va a ser un complejo estudio un poquito complicado, ¿sí? Porque pues vamos a saber que van a tratar de proteger, ¿no? Sabemos que estas proteínas van a estar constituidas por aminoácidos y sabemos que los aminoácidos, pues tenemos algunos que les fascina tener un ambiente de agua, ¿no? Y sabemos que a otros no les gusta, no les gusta este ambiente acuoso. Entonces van a protegerse, ¿sí? Si estos agregados se protegen y a lo mejor a nosotros nos interesa, ajá, la parte hidrofóbica de estos aminoácidos, va a ser imposible que nuestro material pueda llegar a veces a generar una interacción, ¿sí? Pero sabemos también que, pues también a los aminoácidos les gusta el pH y van a ser dependientes de pH, ¿sí? Y este pH también puede generar que una estructura que esté así, si modificamos el pH, se pueda llegar a torcer, ¿sí? Y esa torsión de esta estructura, siempre les pongo un ejemplo, imagínenlo como si fuera una cadena o una columna vertebral, ¿no? Estos aminoácidos se pueden llegar a torcer y pueden dejar descubiertos algunos sitios activos que puedan ser beneficiosos, ¿sí? Para nuestro trabajo. Pero, pues aquí viene el otro factor, lo que les decía. Vamos a tener otras proteínas circulantes, ¿no? Y vamos a tener otras proteínas que van a ser específicas de ese sitio, a lo mejor, o no, porque son activas, o pueden llegar proteínas que sean activadas, ¿no? Por nuestro pH o lo que esté pasando ahí, por mecanismos de señalización de nuestro sistema inmunológico, y pues también pueden llegar a ser afines a esa parte torcida y beneficiosa que originalmente era de nuestros aminoácidos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puede ser bueno o malo. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a tener la interacción de proteína con una célula diana, con una célula objetivo, sino que vamos a tener la agrupación de múltiples, miles y millones de células que pueden llegar a generar diferentes reacciones, ¿sí? Y es por eso que les digo, nuestro trabajo tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que compartirlo, ¿sí? Tenemos que aprender a compartirlo, a tener colaboraciones, ¿sí? Con diferentes áreas. Yo siempre les digo, la persona que dice que sabe de todo, yo me pongo un poquito como atento, ¿no? A lo que de repente nos puede llegar a hacer, porque, pues bueno, no es tan fácil dominar todas las áreas, ¿no? Sabemos que a pesar de que a lo mejor pensemos que la microbiología, ¿no? Y la inmunología pueden ir un poquito de la mano, pero son cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, por eso existe gente especialista en microbiología y todavía hay gente especialista en hongos, gente especialista en bacterias, gente especialista en virus, ¿sí? Porque en realidad los temas son muy complejos y son muy grandes para que podamos llegar a tener una comprensión muy factible y muy buena, ¿no? De cada uno de estos temas. Ahora bien, dentro del proceso de biomineralización que le estaba platicando, quiero adentrarme un poquitito a este tema, porque, bueno,
a final de todo mis proyectos van dirigidos hacia esta vía, ¿sí? Primero que nada, como les había comentado, lo que es el calcio y el fósforo, pues van a ser los elementos, no son únicos, pero son de los más importantes y eh, elementos atómicos más importantes que nos van a servir para poder identificar qué tipo de mineral es el que estamos realizando, ¿sí? Y bueno, híjole, pues esta parte de mineralogía es muy complicada. mm, por la razón de que los minerales, la maduración que tienen los minerales en el cuerpo, reciben el nombre de algo que voy a estar repitiendo, que se llama relación calcio-fósforo, ¿no? Y aquí les voy a comentar mi experiencia o la experiencia que he tenido. He analizado dientes de tiburón, he analizado dientes de dinosaurio, ¿no? Que fue fantástico. Se está tratando de hacer identificación de años, ¿sí? De algunos materiales, mediante difracción de rayos X. Y bueno, pues he analizado dientes de tigre, de león, dientes de bebé, dientes de un adulto, de un joven. Y bueno, parecerá, como en los libros nos dicen, ¿no? La relación calcio-fósforo de la hidroxiapatita es de 1.6. Híjole, a lo mejor muchos me van a odiar con esto, pero no es cierto, ¿sí? Y les voy a platicar una de las razones. A veces esto es importante y va a otro término en conjunto, se llama, o que se le denomina parámetros estequiométricos, ¿sí? La estequiometría es cuando un material no tiene ningún otro elemento traza, ¿sí? Llámese cloro, llámese magnesio, llámese sodio, ¿sí? Azufre. Bueno, ya existen muchos elementos químicos que pues tenemos en nuestro cuerpo, porque son minerales que tenemos que tener en nuestro cuerpo para que funcione y tenga regulación celular, ¿sí? Entonces, no existe materiales o no existe el 1.6, que es la relación calcio-fósforo, y yo les voy a platicar un poquito, voy a regresar al tema de lo que es la maduración con estos parámetros eh, en dientes y en huesos, ¿sí? Porque siempre les he dicho, no va a ser lo mismo tu hueso o tus huesos de los pies, ¿sí? A una tibia. O sea, desde las partes anatómicas, ¿sí? O sea, las partes celulares, el recambio y el metabolismo que vamos a tener en estos sitios son totalmente diferentes, porque van a estar sujetos a diferentes parámetros, como es la presión, y que aquí vamos a tener algo muy importante, que es algo que tenemos que revisar siempre en todos los materiales que fabriquemos, que son las pruebas mecánicas, ¿sí? Para poder saber en qué sitios es donde los vamos a colocar, ¿no? Entonces, pues yo he encontrado que el esmalte de todos estos dientes que les he platicado son totalmente distintos. Yo he encontrado relaciones calcio-fósforo desde 1.8 hasta 2, ¿sí? Y que al final de todo sigue siendo hidroxiapatita. Pero les voy a platicar aquí un poquito. Sigue siendo hidroxiapatita porque mis análisis, mis plantillas que funcionan como una huella dactilar, y que ahorita vamos a hablar un poquito de la difracción de rayos X, eh, me dice que tiene planos. ¿Se acuerdan que les dije que el plano, si lo vemos, la hidroxiapatita tiene una forma hexagonal? ¿Verdad? Pero bueno, en cada lado de este hexágono, pues es un plano de crecimiento cristalino, que ahorita los vamos a revisar. Y bueno, aquí me dice que es hidroxiapatita. Oye, pero ¿por qué con tus análisis? Hay un análisis en microscopía, también lo vamos a revisar, que se llama espectroscopía por dispersión de energía de rayos X, resumido EDS. ¿Ah? Pero aún así tenemos todavía un análisis más poderoso que se llama fluorescencia de rayos X. Y que esta fluorescencia de rayos X me va a permitir saber sí o sí qué relación de calcio-fósforo tiene, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué me dice que 2? Si tú me dijiste que en una tabla, ¿sí? Pues vamos a tener diferentes elementos, ¿no? Diferentes grados de mineralización. Empezamos con algo que puede ser un fosfato de calcio, muy básico, ¿no? Un fosfato de calcio monohidratado, dihidratado, ¿sí? Se empiezan a agregar moléculas de agua y eso empieza a ser, pues, algo inestable, estos materiales, ¿no? O sea, les pongo, es como si pusieras yeso, o si pusieras cal, pusieras yeso y pusieras cemento, ¿no? O sea, empieza a ser la estructura diferente y no quiere decir que no sirva, pero las aplicaciones van a ser diferentes, ¿no? Entonces, algo que yo les digo, eh, eh, si alguien hace clínica y de repente hacen algo de regeneración ósea, pues es que
tienes que saber qué partículas de hueso estás poniendo, ¿sí? Necesitas que saber que eso tiene un grado de madurez importante, porque si te están dando un fosfato de calcio monohidratado, pues híjole, al primer contacto con sangre o al primer contacto con agua, pues eso, o sea, se va a descomponer totalmente, ¿sí? Y si lo aplicas en algo, pues seguramente va a ser como una coladera. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos este dominio de saber qué grado de maduración va a tener nuestro mineral que estamos formando o que ya tenemos sintetizado previamente, ¿no? Y bueno, esto ha sido muy importante porque pues nosotros con todos los parámetros que les dije anteriormente, efectivamente se puede dar y se pueden otorgar, ¿no? Que tenga una madurez, que tenga un crecimiento, ¿sí? Y sobre todo que este crecimiento pues, tenga una aplicación, ¿sí? Y bueno, los fosfatos pues los encontramos en muchos organismos, ¿sí? En muchos organismos, en algunos animales, ¿no? Que tienen conchas, y a partir de esas conchas es donde se ha podido estudiar de forma amplia estos parámetros, ¿no? Ahora, bueno, ya platicamos, existen diferentes tipos de hidroxiapatitas, ¿sí? Tenemos algunas clorapatitas, ¿sí? Tenemos algunas hidroxiapatitas carbonatadas, tenemos que de hecho en el esmalte dental es una hidroxiapatita carbonatada, bueno, eso igual lo agrego un poquito, lo vamos a ver adelante, y que bueno, dependiendo de todos los elementos que tengamos como una receta de cocina y que nosotros agreguemos, es el tipo de hidroxiapatita que vamos a tener, ¿sí? Y todavía aún más, ¿sí? Tienen totalmente mis respetos la gente, bueno, todos, ¿verdad? Pero en particular en esta parte de investigación, los físicos que se dedican a la cristalografía, híjole, es algo impresionante, ¿no? Porque pues a partir de esta cristalografía, todavía aún, yo les platiqué que existe la hidroxiapatita hexagonal, ¿sí? Que es de forma de hexágono, pero tenemos otra, que es una hidroxiapatita monoclínica. O sea, todavía la cosa se empieza a hacer más difícil, se empieza a hacer más compleja, ¿sí? Y que bueno, lo que les decía, no quiere decir que una hidroxiapatita no funcione bien. Sin embargo, a veces estas hidroxiapatitas las podemos utilizar en diferentes sitios, ¿sí? O las podemos complementar con diferentes células, pero la respuesta va a ser totalmente diferente, ¿ok? Y bueno, a resumidas cuentas, híjole, en licenciatura, les digo, yo lo que más aprendí, o lo más complejo que utilicé ahí, fue en algún momento un microscopio, en mis clases de microbiología. Ajá. Este, pero bueno, pues aquí he tenido la opción y la verdad es que en todos los centros de física donde he estado, he tenido la oportunidad de convivir, de hacerme amigo de los técnicos y son gente maravillosa que ahí es donde he aprendido que las cosas no son para ti nada más, ¿sí? Eso es como las maquinitas o los videojuegos. Yo creo que cualquiera descarga un juego en su celular o tiene una consola, pues al principio, híjole, ¿cuál es la letra y cuál es el control con el que tengo que moverle? Es práctica. O sea, en realidad no hay cosas complejas, esto es práctica. Dicen, oye, se ve bien difícil el manejo del microscopio. Pues es que lo difícil no es el manejo, lo difícil es la interpretación. O sea, eso es lo que en realidad se hace aquí un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, les presento aquí un poquito. Todos estos equipos están en el centro de física, están, en verdad, no son míos, pero tengo una gran relación, tengo un enorme contacto con mi jefe, que es el encargado de los equipos de microscopía, el doctor Eric Rivera. Y bueno, están a disposición, en verdad también a disposición si alguno de ustedes en algún momento requiere hacer alguna prueba, estamos con toda la factibilidad para poderlos usar y poderlos apoyar con esto. Del lado izquierdo tenemos un difractómetro, ¿sí? Con esto, este es les digo, el equipo panacea de laboratorio. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, aquí en el Instituto de Física, acá bueno, ya en Ciudad de México, híjole, los análisis de difracción pues, a veces se podían demorar hasta 2 horas, 3 horas en el mejor de los casos, ¿no? Aquí ahorita con este equipo podemos tener resultados en 10 minutos, ¿sí? Y con muy poquitita muestra. Y además de esto, se pueden hacer diferentes interpretaciones o se puede el equipo manejar, vaya, para tener diferentes tipos de análisis, ¿no?
todo se maneja a través de un haz de electrones. Bueno, y la incidencia de este haz de electrones va a depender del grado o de los grados donde se encuentren para que puedan generar el disparo y este disparo pueda ser absorbido sobre la muestra y pueda ser reflejado hacia un detector. Entonces no va a ser lo mismo que a lo mejor yo lo ponga a 90 grados, ¿sí? A que de repente lo baje a lo mejor a 60, que lo ponga a 40 o que lo ponga en haz rasante. ¿Sí? Haz rasante quiere decir que esté a nivel de la superficie, porque a lo mejor, como sabemos, pues nuestras muestras van a tener una profundidad, ¿sí? Y nosotros a lo mejor no queremos que exista esa profundidad porque lo que queremos ver son películas delgadas, que en esa película pequeñita queremos saber si hicimos algún procedimiento de oxidación, si queremos ver que no exista oxidación, si queremos que no exista algún elemento traza, ¿no? Como es el oxígeno, que pueda llegar a tener por ahí algunos elementos que estén cargados y que puedan generar alguna otra interacción con nuestro medio ambiente y nuestro material lo pueda cambiar, pues podemos hacer varias técnicas para que con esto podamos analizarlo. Tenemos los microscopios, ¿no? Bueno, este microscopio está en el Instituto de Física, igual en Ciudad de México. Son microscopios de alta resolución, son diferentes, son microscopios de barrido de alta resolución. Tenemos específicamente, se les denomina por emisión de campo, ya que los electrones se producen de forma diferente. Y bueno, uno, me parece que el de física es Yole y el de acá es Hitachi. Tenemos microscopios, bueno, estereoscópicos, ¿no? Tenemos microscopios para poder hacer análisis de Raman, para poder hacer análisis infrarrojo. Está aquí el equipo de fluorescencia. Estos análisis de infrarrojo pues se pueden hacer por diferentes técnicas, ¿no? Puede ser por transmitancia, que quiere decir, ¿sí? Que tenemos aquí la muestra, se incide, y lo que el equipo va a detectar es qué tanto se transmite, ¿sí? Hay otro que se llama absorbancia. La absorbancia va a ser igual, se va a disparar el haz, ¿sí? Y va a ser qué tanto absorbe esa muestra, ¿sí? Y bueno, existen diferentes técnicas dependiendo del tipo de material que se tenga, pues es la aplicación o la manera en la que pones a operar los equipos. Ok. Híjole, tengo más o menos en la presentación como unas 60 diapositivas. Sé que son muchas, pero nos vamos a ir rápido y espero que pueda acaparar su atención con todo esto. Quise dedicarle nada más aquí justo le preguntaba a Mercedes, ¿no? Lo voy a tratar de hacer de forma muy breve. Yo creo que en algún momento ya tuvieron a lo mejor esta clase, ¿no? De física, ¿no? De cómo cómo funciona todo, desde a partir de la formación del ARN nucleolar, para que pueda formarse el ARN ribosomal, que se formen los ribosomas, ¿no? Los procesos de replicación, transcripción, y que de ahí se vaya a la traducción con la formación del codón, del anticodón, del ribosoma, para formar, junto con el ARN mensajero, que se empiecen a formar y el plegamiento de todas estas proteínas, ¿no? De forma muy breve, si todo tiene un nivel de dificultad, creo que bastante considerable, y lo que les digo, ¿no? Estaba platicando hace rato de lo de mis clases, cuando por fin entendí todos estos procesos de replicación, de traducción y de transcripción, me dijo la doctora, bueno, esto fue para procariontes, ahora vamos a ver eucariontes, y fue así de, o sea, en verdad me había quebrado tanto la cabeza para poder entenderlo, que bueno, en eucariontes pues todavía estamos aprendiendo, ¿no? Cómo funcionamos, ajá. Pero en este caso las bacterias nos han sido de bastante utilidad, ¿no? Para poder crear, almacenar, formar estas proteínas recombinantes. Y bueno, les quiero platicar un poquito nada más rápido de esto. La diferencia, o en realidad lo que es una proteína recombinante de una proteína nativa, que bueno, la proteína nativa la tenemos nosotros en nuestro cuerpo, son las que andan por ahí, ¿no? La proteína recombinante es la que se forma, ¿sí? La que nosotros hacemos de manera, llámese, artificial. Les quiero también comentar esto. Hace rato les decía, bueno, no sabemos todo siempre. Yo estoy en la parte de microscopía. Todo esto lo tengo en formación y es algo que al final de todo tengo que dominarlo porque es lo que hago. Por ahí puedo de repente utilizar algunas palabras que si me escucha algún bioquímico o algún químico me las siguen corrigiendo, pero bueno, lo que trato de hacer es lo más
ilustrativo y explicativo posible esta plática. Pero bueno, entonces les platicaba la proteína recombinante, pues la que nosotros vamos a formar, ¿no? Y es algo difícil, porque como sabemos, cuando nosotros utilizamos algún organismo eucarionte para poder hacer una replicación, por ejemplo, acá en el laboratorio de biología, está el doctor Enrique Romo, que es el que se encarga de realizar todo este tipo de labores de recombinaciones de la parte de bioquímica y química de proteínas y péptidos. Y pues bueno, algo complicado, o lo que nos va a diferenciar entre un organismo procarionte y un organismo eucarionte, pues es que somos bien difíciles, porque tenemos un aparato de Golgi, ¿sí? Tenemos un aparato de Golgi que hace un montón de agregados de glicosilaciones, les mete azúcares por todos lados, mete un montón de cosas a una proteína tan perfecta que queríamos que hiciera una función y que en cuanto entra a este organelo, parecerá que todo se nos voltea. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace una proteína recombinante. Nosotros lo podemos crear o lo podemos hacer que una bacteria, por ejemplo, él utiliza Escherichia coli, ¿sí? Hacemos un cultivo de una pequeñita Escherichia coli y a partir de esto, pum, 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 todas las demás Escherichia coli van a empezar a producir esta proteína. Proteína X, vamos a dejarlo así, lo que queramos usar. Sí, Pero, claro. ¿sí quedó claro esto? ¿Sí? Si de repente, bueno, va a haber una pequeño apartado de dudas, pero si en algún momento alguien me dice, oye, ¿cómo es esto? No hay problema, me pueden interrumpir y seguimos la plática. Entonces, aquí lo complicado es que, bueno, sabemos que en la bacteria pues, vamos a carecer de este aparato de Golgi, ¿no? Es más fácil. O sea, les digo, si fuéramos bacterias, ya hubiéramos acabado de entender todo nuestro genoma, ¿sí? Pero bueno, cuando se utiliza algún organismo eucarionte, en este caso utilizan un hongo, trabajan con Pichia pastoris, me parece, este, pues ya no es lo mismo. O sea, algo importante en esto es que pues se hacen pesos teóricos de una proteína. Es igual como una persona, ¿eh? O sea, nada más que aquí en vez de hacerlo en kilogramos, lo hacen en kilodaltons o en daltones. Es el peso de una proteína, ¿sí? Así como puede pesar lo mismo mi celular, como pesa el termo, o sea, es exactamente lo mismo, se puede pesar en kilogramos, en gramos, y acá en daltones o kilodaltones, es exactamente lo mismo. Entonces, oye, ¿por qué tu proteína en la bacteria pesaba 2? Un ejemplo, estoy hablando de forma muy ambigua. Pesaba 2 y aquí en la Pichia pastoris o cuando lo metes a un hongo, ¿sí? Pesa 3. O sea, que no es lo mismo. Pues sí, es lo mismo. Bueno, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta proteína que yo producí, pues pasó por el aparato de Golgi, ¿sí? Y el aparato de Golgi hizo un montón de modificaciones, ¿no? A través de todas sus partes, que ya sabemos que tiene su cis, tiene su trans, y en todo esto se van a llevar un montón de complejos moleculares que, bueno, lo hacen sofisticado, ¿no? Propio a nuestro organismo, o que seamos privilegiados, ¿no? Por tener estas modificaciones. Y que, bueno, estas modificaciones pues van a tener una función, ¿sí? Porque la célula va a identificar el estrés que se lleva en el medio o en el microambiente, ¿no? Que la rodea, o lo que nuestro momento le pida a la célula, ¿sí? Que genere, y es como se hacen estas modificaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar o lo que la célula, mediante estos mecanismos de señalización, pues se le esté pidiendo que forme, ¿no? Entonces, una vez que ya están hechos estos aminoácidos, yo siempre les pongo el ejemplo de este collar de cuentas, ¿sí? Para que se pueda formar una proteína, pues sabemos que existen 4 niveles, ¿no? Esos 4 niveles, pues es una estructura primaria, una estructura secundaria, estructura terciaria y la estructura cuaternaria, ¿sí? No todas las proteínas llegan a tener una estructura cuaternaria, pero bueno, les platico más o menos, siempre les pongo este ejemplo de este collar de cuentas. Cada cuenta va a representar un aminoácido. Como sabemos, estos aminoácidos van a estar unidos a través de un enlace peptídico, ¿sí? Y este enlace peptídico va a empezar a hacer agrupaciones de N me refiero a infinito, bueno, muchos, no puede ser infinito, muchos puede ser, se dicen en algunos libros, es algo conflictivo, ¿no?
porque algunos dicen que debe de ser arriba de 50, otros dicen que tiene que ser arriba de 90 aminoácidos para que se pueda llegar a determinar una proteína, y que antes de eso son péptidos, ¿sí? Aquí es importante el otro término. O sea, un péptido no tiene una gran secuencia de aminoácidos siempre, ¿sí? Puede llegar a tener desde 5, puede llegar a tener de 5 a 20, 25 cuentas, ¿no? Y dentro de esa misma proteína, esas cuentas van a tener una función totalmente diferente. Lo que les platicaba hace ratito, puede ser que estos aminoácidos de aquí a acá sean de carácter hidrofílico, y a mí me favorezca poner algo así. Que de aquí, de este 25 para acá, a lo mejor sean 20, ¿no? Y que esos 20 tengan una mejor respuesta en un ambiente que esté totalmente seco, ¿sí? Que no haya una característica acuosa en el ambiente, y que esto nos pueda llegar a generar una función. Ahora, estas características pues van a hacer que el aminoácido se posicione y que se forme y que haga estas agrupaciones de forma diferente, y eso es lo que nos va a dar un péptido, ¿sí? Que nosotros tengamos ya una respuesta específica dirigida hacia algo que queramos hacer. Entonces eso nos va a facilitar muchísimo las cosas. Y aquí es donde vamos a tener otro término, ¿sí? Y la otra área que se llama inmunología. Mientras menos o menor sea la respuesta inmunológica que pueda llegar a generar este péptido pequeñito, pues va a ser mejor, ¿no? Para nuestro ambiente. Ahora, esta respuesta inmunológica la vamos a poder limitar mediante algo que ya habíamos platicado que se llama el peso atómico, ¿no? Mientras más bajito sea el peso atómico, este péptido va a transcurrir y se va a mover a través del sistema o de nuestro organismo como si estuviera escondido. No sé si me doy a entender. Esta forma en la que se da que sea o que esté escondido, ¿sí? Se le denomina una propiedad a la parte de inmunología que se llama apteno. Puede funcionar como un apteno. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema inmunológico no lo va a detectar, ¿sí? Entonces esto es bastante bueno. ¿Por qué? Porque todavía vamos a tener una mejor respuesta. Vamos a dejar que nuestro material funcione como si estuviera escondido, ¿sí? De forma pacífica, sin que otras células lleguen, se metan y generen complejos que a lo mejor no queremos que existan. Entonces no sé si quedó claro. Tenemos que todo este collar de cuentas es la proteína, y si yo puedo agarrar aquí 5, puedo agarrar a lo mejor del 5 al 10, o puedo agarrar del 5 al 25, o puedo agarrar del 11 al 30, ¿no? O sea, no hay un orden, pero esos son los péptidos. ¿Sí? Los péptidos son secuencias pequeñas de aminoácidos, y la proteína es en totalidad, ¿no? Entonces, si lo vemos así, a grandes rasgos, esto sería como una estructura primaria. Ya la estructura secundaria va a empezar a adoptar formas, algo que se llama alfa hélice y betas plegadas, ¿sí? ¿Cuántas? No sé, pueden ser muchas, ¿no? Y puede ser que estas betas plegadas, pues, se pleguen y funcionen. Ajá. Ahora, en la parte de biomineralización, nosotros sabemos que existen un parámetro muy importante que se llama secuencias aleatorias, ¿sí? Les digo, no se puede considerar como un ordenamiento totalmente diferente, o que pueda considerarse como sabemos, ¿no? De las betas plegadas y de las alfa hélices, pero es algo muy importante. Perdón, te lo va pasando aquí afuera este cuate y me distrae un poquito, pero espero que no afecte el ruido, ¿eh? Algo muy importante de esto es que estas secuencias aleatorias se pensaba que no tenían una función, ¿sí? Y bueno, yo les puedo platicar que en la parte de mineralización, específicamente en lo que es las proteínas, péptidos, o la identificación de péptidos recombinantes, de péptidos, perdón, a partir de estas proteínas recombinantes, sabemos que estas secuencias aleatorias, que son como cordones de agujeta, ahorita les voy a mostrar una, tienen funciones y son las que tienen mejor, ¿no? Funcionalidad en la parte y la formación de estos cristales. No se les puede considerar como una estructura secundaria porque son secuencias totalmente desorganizadas, como cordones, les digo, como si fueran unas agujetas que van a estar a los extremos, en medio, uniendo una alta plegada con una alfa hélice o dos alfa hélices. No hay como algo totalmente preestablecido, pero se sabe que estas secuencias aleatorias tienen una gran función en la parte de mineralización. Una vez que esto ya se formó y que ya empieza a haber interacción, pues vamos a tener la estructura terciaria, ¿no? Con la formación de proteínas globulares o proteínas fibrosas. Y después de aquí, pues ya
vamos a tener los complejos, ¿no? Como son las inmunoglobulinas, como es la hemoglobina, ¿no? Como son algunos péptidos, incluso vasoactivos, ¿no? La vasopresina, como tenemos la insulina, ¿no? Que son diferentes uniones o diferentes complejos, vaya, formando subunidades y que esto pues, van a generar funciones diferentes. Es exactamente lo que les decía. No va a ser lo mismo que se tenga bueno, que tengan 2 o 3 o 4 subunidades, ¿sí? Porque cada subunidad va a tener una acción y esa acción va a ser dependiente de toda la composición de aminoácidos que tenga en ese sitio, ¿sí? Para que sean afines hacia algo que el organismo necesite o la llegada de alguna célula transitoria, ¿no? No tiene que ser residente, se denominan también células errantes, ¿no? Que llegue esta célula errante que genere una acción totalmente descoordinada o coordinada porque nosotros la busquemos. Muy bien. 9. Vamos a empezar ahora sí con esta parte de los proyectos, vaya, de investigación que yo he estado realizando. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que hemos ido viendo? ¿O vamos todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a platicar. Voy a empezar con algo que me llamó la atención siempre, que es las pruebas de regeneración, ¿no? Y bueno, estas pruebas de regeneración, pues soy odontólogo, entonces, pues yo siempre dije, ¿no? Me gustaría que en algún momento existiera algún material que sería fabuloso, que quisiera que creciera el diente, ¿no? O sea, que creciera el esmalte. Bueno, que crezca un diente sería muy complicado, porque sabemos que tenemos pulpa, tenemos dentina, tenemos esmalte, ¿sí? Pero tenemos cemento. Pero bueno, yo siempre quise dar como este énfasis. Y voy a hacer un pequeño breviario de aquí. Yo estoy utilizando, ya sabemos lo que es el término de un aminoácido, sabemos el término de un péptido, si conocemos ahorita un poquito del péptido, y sabemos lo de la proteína, ¿sí? Yo creo que aquí mi formación empezó desde la maestría, utilizando 2 proteínas que se producen o que han sido localizadas, mejor dicho, en el cemento radicular, ¿sí? En las raíces, propiamente. Ahora, yo siempre les digo a los alumnos que he tenido y que he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de proteínas, es bien chistoso porque todavía hasta la fecha yo sigo viendo libros de histología, ¿no? Y veo libros de anatomía dental y bueno, no es fabuloso, pero es gracioso que pues de esmalte nos avientan como 3 páginas, de dentina 4, de pulpa 8, de ligamento otras 6, de hueso 10, y por alguna razón siempre nos ponen un cuarto de página de cemento radicular, ¿no? O sea, esto es muy chistoso. Exactamente, o sea, es muy chistoso porque no se ha podido explotar, ¿no? O sea, el potencial que tiene este tejido o sea, el potencial viene desde las características, o sea, como un tejido que carece de inervación linfática, ¿sí? Que es tejido conectivo, ¿sí? Pero tiene una limitante, ¿no? Para poderse formar o para poderse regenerar, como es la dentina, como es el hueso, oye, ¿y por qué si tiene todas estas características, por qué hace cementoblastomas? O sea, ¿por qué hace un tumor algo que pues, tú me estás diciendo que no tiene una capacidad proliferativa, pues, como los otros tejidos, ¿no? Y por qué a lo mejor la dentina no hace un dentinoblastoma, ¿no? Bueno, o sea, existen ciertas características que afortunadamente, pues les digo siempre, mi primer mentor, ¿no? El doctor Higinio Arzate, pues tuve la oportunidad de trabajar con estas proteínas, lo sigo haciendo hasta la fecha. Pues bueno, eso es un pequeño breviario. Trabajamos con 2, con la proteína de adhesión del cemento y trabajamos con otra proteína que se llama CEMP1. Ahorita la vamos a revisar un poquito. No me voy a meter tanto a los parámetros químicos sí, físico-químicos de cada proteína. Vamos a dar como generalidades para que vean las aplicaciones que hemos ido teniendo con el uso de estas biomoléculas, ¿sí? Ahora bien, ya les dije que yo utilizo la proteína, o mejor dicho, trabajo ampliamente con la proteína CEMP1, ¿sí? La proteína del cemento 1, pero ya no estoy como tal trabajando con la proteína en su totalidad. Volvemos a lo mismo, ya no estoy trabajando con el collar de cuentas
completo. Ya trabajo con secuencias pequeñitas. Yo estoy trabajando, por ejemplo, para esta experimentación, trabajo con 13 aminoácidos nada más. Entonces eso me permite que sea más dirigida la respuesta que yo busco. Todos mis análisis, pues en realidad son estudios todavía in vitro, ¿sí? Estamos ya realizando alguna serie de experimentación in vivo, que espero que pronto podamos tener los resultados. Pero bueno, este es el inicio, ¿no? En la parte de la fotografía más pequeñita, pues podemos ver el esmalte alrededor y vemos la dentina. Es un corte de un diente, ¿sí? Son dientes extraídos. Se revisan minuciosamente por todos los parámetros, están firmados, ¿no? Bajo un comité de ética de las escuelas, de que los pacientes los llevan. Buscamos siempre terceros molares para que no estén cariados y no tengamos variables, ¿no? De que, ay, pues es que se hizo porque tenías ahí estreptococos, ¿no? Lo hacemos siempre así para que tengamos, mientras menos variables haya, más eficacia vamos a tener en nuestros experimentos. Entonces, pues yo empecé a utilizar este péptido, ¿no? Y me quedé sorprendido al paso del día 3, no, día 4, aproximadamente, porque vi, pues no puedo decir que es tejido porque no tiene células, ¿sí? Pero vi la formación de esta capa en un costado, ¿sí? Entonces, lo que les decía hace ratito, pues dije, bueno, la voy a dejar, ya no creció más. Volví a hacer otra aplicación y lo que estaba, la dentina que estaba expuesta, se cubrió por este material, este depósito monocapa, si lo queremos ver así, o multicapa, mejor dicho, porque ahorita les voy a enseñar unas imágenes y están son cristales ensamblados, ¿sí? Pues tiene no características idénticas, pero yo podría decir como de un 70% parecidas a lo del esmalte que estaba alrededor, ¿sí? Entonces, pues de ahí empecé a indagar, ¿no? Y empecé a hacer diferentes pruebas, ¿no? O sea, y ahora, ¿cuál es el beneficio? Lo que les decía, siempre es importante identificar la problemática. Pues bueno, dentro de mi problemática, porque eso es lo que me marcan las estadísticas, es que existen aproximadamente tantos millones de personas afectadas, ¿sí? Y bueno, algo importante es de que, híjole, México se está haciendo un país de geriatría, ¿no? Estudio de geriatría. Y pues bueno, ya vemos ahorita que 2 de 10 de nuestros viejitos pues conservan sus dientes, ¿sí? Y eso efectivamente lo que les decía, son por factores epigenéticos y factores de comida, ¿no? Que están involucrados y factores sistémicos también. Entonces, estas estadísticas me dicen, bueno, existe una problemática. Y dentro de esta problemática, pues tenemos que existen muchos materiales muy bonitos, ¿sí? Muy conservadores, ¿no? De uso de polímeros modificados, de polímeros agrupados, ¿no? Con diferentes mm, moléculas del bis-GMA, del EMA, del TUGMA, de que por si es alérgico, que si no es alérgico, que les agregan zirconia, ¿no? O sea, fabulosos materiales. Pero lamentablemente ninguno va a reemplazar las propiedades mecánicas, ¿sí? Que tiene nuestro esmalte. Nunca se van a superar. Y bueno, o sea, no se van a superar de que, pues no solamente van a generar un problema de oclusión o de masticación en nuestros pacientes, sino que estos problemas de oclusión y masticación, pues nos van a alterar algo que se denomina articulación temporomandibular, ¿no? Y que sabemos que esta articulación temporomandibular es una de las más complicadas, ¿no? O de las más complicadas que tenemos en el cuerpo, porque genera diferentes movimientos, ¿sí? Y estos movimientos, pues nuestro paciente va a empezar a generar limitantes, va a empezar a generar bruxismo, ¿sí? El rechinamiento de los dientes, va a empezar a apretarlos, va a empezar a haber desgastes o facetas de desgaste en sitios donde no tiene que haber y nuestro paciente termina así, chueco. Ajá. Ahora, para estos procedimientos es importante que nosotros distingamos lo que es una capacidad regenerativa de lo que es una capacidad de remineralización, ¿sí? Y bueno, es un poquito difícil decir un procedimiento de regeneración, porque, bueno, la regeneración no solamente va a implicar que se vea parecido, ¿sí? La regeneración involucra que estos cristales que vemos del lado izquierdo, ¿sí? Tengan esa capacidad cristalina que les digo, mediante estos análisis, que sea similar al del esmalte. Eso es lo que buscamos, que tengan esos parámetros. Y bueno, ustedes pueden ver estas dos micrografías en la parte superior que son por microscopía electrónica de barrido y pueden decir, pues se ven igual. Yo veo igual, ¿sí? A lo mejor aquí sí se ven estos cristalitos más grandes, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues parece pasto en los dos lados.
Ahora, esto de aquí del lado derecho es remineralización. ¿Y qué creen? Que ese procedimiento de remineralización lo hace la saliva. Todos tenemos la capacidad de tener ese proceso de remineralización. Y no sé si muchos de ustedes tuvieron brackets, tuvieron ortodoncia, sí, o de repente les hicieron un desgaste en alguna cúspide, ¿no?, del diente, y así, la siento rasposita, un poquito rasposa. Se pasa el tiempo y después se quita, ¿ok? Y esa forma en la que se quita es porque existe un proceso de remineralización que tiene nuestra saliva, y que nuestra saliva se va a mover mediante estos procesos y estos parámetros, ¿no? Termodinámicos, porque también tiene proteínas, y aparte de esas proteínas tenemos un pH específico en boca y tenemos una temperatura ideal para que se forme este mineral. ¿Pero qué creen? Que este mineral, a pesar que parezca igual, los parámetros físicos y químicos no son lo mismo. Y bueno, pues tenemos un montoncísimo de materiales, ¿no? En la parte de remineralización, como son los barnices de flúor, todas las pastas, los nuevos adhesivos que se están utilizando, ¿no? Tienen características hidrofílicas e hidrofóbicas en el mismo, que se les denomina propiedades, ay, perdón, se me fue ahorita el nombre, ahorita se los digo, este, que puedan tener ambas propiedades, que sean afines a lo hidrofílico y a lo hidrofóbico, y que puedan tener esta interacción con la dentina o incluso con el esmalte, ¿no? Entonces, se han generado nuevos materiales, pero ninguno ha llegado al factor de regeneración, ¿sí? Y bueno, yo les puedo decir, es un tanto erróneo, de todo, bueno, no erróneo, a lo mejor se podrá hacer en algún momento, pero bueno, todos estos análisis, ¿no?, que están haciendo con células madre, que te dicen, a partir de tu pulpa vamos a sacar tus células madre, y de ahí vamos a generar, ¿no?, para si algún momento necesitas y se genera la fabricación de dientes nuevos, y eso, híjole, es un poquito difícil porque estas células madre tienen una palabra que se le llama pluripotenciales. ¿Sí? Entonces, esa propiedad, pues la hace muy difícil, ¿sí? Porque como ya les dije, tenemos todos estos parámetros que creen que esa célula, pues, se puede convertir a lo que exista ahí, ¿no? Tejido adiposo, cartílago, hueso. Entonces, se hace un poquito difícil el que podamos dirigir un tratamiento con una célula troncal, ¿sí? No quiero decir que no se pueda. Hay gente especialista y yo creo que lo puede explicar muchísimo mejor, o mejor dicho, lo explicaría mejor que yo, pero eso es lo que nos hace limitante, que tengamos esa limitación actual en esta parte de regeneración, ¿sí? Sin embargo, ya existen algunos materiales, ¿sí?, que imitan, o el término correcto es mimetizan, ¿sí?, las propiedades y las características que tiene eh, nuestro esmalte o nuestro hueso, ¿no?, de forma general. Entonces aquí les pongo algunas patentes que ya están utilizándose. Dentro de ellas, pues bueno, lo que les platicaba de estas proteínas derivadas del esmalte, una de las proteínas, tenemos prácticamente 5 proteínas del esmalte: amelogenina, enamelina, tuftelina, parvalbumina, ¿sí? Y que bueno, que todas estas proteínas van a generar el crecimiento, ¿no? El crecimiento dirigido de nuestro esmalte. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema que se le denomina ameloblasto, ¿sí? Y que este ameloblasto termina de ser funcional en etapas embriológicas, ¿sí? O sea, nuestro ameloblasto ya no va a tener capacidad de producir esmalte. O sea, no hay posibilidad. Y todavía aún más se dificulta porque los comités de bioética, y con justa razón, no se permite experimentar bueno, en algunos estados, ¿no? Y tiene que ser algo muy específico. Creo que hasta la fecha no se ha podido hacer todavía acá, pero no se pueden utilizar dientes de fetos, ¿no? O que se puedan extraer de un feto los dientes que ya se empezaron a producir. Aparte son primordios, ¿no? Que al final de todo costaría muchísimo trabajo poder hacer un análisis. Y que bueno, eso ha limitado el poder comprender cómo un ameloblasto lo podemos activar y cómo lo podemos funcionar, porque al final de todo se convierten en células o vestigios muertos, que ya no tienen una capacidad proliferativa para producir proteínas, ¿sí?, una vez que ya está en el diente erupcionado. Ahora, pues esto es lo que hace Basto, ¿no? De que pues nuestro
nuestro esmalte pues, no se regenere, se remineraliza, pero no se regenera. Entonces, aquí es donde empieza, o donde empecé a indagar, ¿no? De qué manera podríamos llegar a generar, pues no bueno, todavía no hemos llegado a ese punto, no de que una ameloblasto se active, pero tratar de generar un material que mimetice todas las características que tiene nuestro esmalte. Y les decía, dentro de esta proteína, este material que se le denomina endogain, pues se está utilizando para hacer regeneración ósea en defectos. Los periodoncistas igual pues, podrán explicarlo muchísimo mejor la funcionalidad que tiene este material, que al final de todo ha tenido una gran aceptación y funciona, eso sí se los puedo decir, funciona, pero bueno, va dirigido totalmente a lo que es la regeneración de hueso, ¿sí? A la regeneración ósea guiada. Y bueno, actualmente se ha hablado de que la proteína, una proteína que se llama proteína morfogenética ósea, es una superfamilia de proteínas, son muchísimas, pero bueno, ya se han empezado a utilizar en Estados Unidos, agrupándolas en algunos andamios o en algunas partículas de hueso para poder hacer procesos de regeneración muchísimo más rápidos. Entonces esa es la factibilidad y lo que queremos conseguir a veces con un material, hacerlo funcional, biofuncional, utilizando estas proteínas recombinantes o péptidos para que puedan tener una dirección de tratamiento. Muy bien. Dentro de la formación les quiero platicar también que tuve pues tuve la fortuna también de estar trabajando ahí en el laboratorio de biología, conocer grandes personas, como les había dicho, dentro de ellas Enrique, y que el doctor Enrique, y que bueno, que sabe manejar estos equipos, o estos programas, mejor dicho, bioquímicos, ¿no? Entonces esto se hace mediante un programa que se llama Quimera. Con Quimera podemos hacer análisis predictorios. ¿Qué quiero decir con predictorios? Pues que no son totalmente reales, ¿sí? O sea, es un análisis en el que tú subes en la plataforma la información de tu material, ¿sí? De los aminoácidos por los cuales están compuestos, no es algo complicado. Y bueno, este programa te saca esta imagen, ¿sí? O te dan esta imagen de acuerdo de cómo podría estar conformado tu péptido. En este caso, les digo, dice P13, es un péptido que tiene 13 aminoácidos. El análisis teórico me dice que tiene una alfa hélice en el medio, ¿sí? Y que a los extremos tiene estas secuencias aleatorias, ¿se acuerdan que les había platicado? ¿Sí? El mismo programa me dice que tiene un peso molecular de 1.63. O sea, bastante bueno para que me funcione como un apteno, lo que les había platicado. Presenta un punto isoeléctrico de 4.53, o sea, eso es un parámetro importante porque a partir de este punto isoeléctrico nosotros vamos a poder saber, ¿no? De qué manera podemos protonar, ¿sí? De qué manera podemos desprotonar, o sea, de qué manera vamos a agregar hidroxilos, ¿sí? O de qué manera vamos a agregar hidrógenos para hacer más ácida nuestro medio o hacerlo más básico, ¿sí? Y que estos aminoácidos se estructuren y que hagan una respuesta a lo que yo quiero. Entonces aquí me dice que es un punto isoeléctrico de 4.53, por lo tanto lo hace un péptido ácido y eso es bastante efectivo, sobre todo en los procesos de mineralización, porque algo importante es de que la mayoría de las proteínas son ácidas, ¿sí? La mayoría de las proteínas son ácidas y esta acidificación se le otorga, que es otra característica importante para que puedan promover el crecimiento de estos cristales, que el cristal que queremos llegar es la hidroxiapatita. Ya les había dicho que es de 13 aminoácidos y que bueno, esto se realizó, o nosotros pedimos el péptido, ¿no? En un centro de investigación, está en Estados Unidos, el sistema mediante el cual realizan ellos la síntesis de este péptido, literalmente nos lo mandan en un tubito, ¿sí? En polvo, con el peso, y te dicen, ¿qué pureza quieres? Y mientras más puro, pues es más caro. Ajá, porque tiene menos elementos y los sistemas mediante los cuales se purifica pues son más exactos. Entonces lo pedimos con un 98% de pureza para poder empezar a realizar estos experimentos. Y bueno, aquí yo les quiero platicar también esta parte. Aquí lo difícil es saber que tu péptido va a funcionar, porque tú puedes hacer todo este análisis y te puedes decir, sí, sí es, mira, es ácido y tiene esta estructura y va a quedar bien padre, pero de ahí en fuera, como es un análisis totalmente teórico, pues va muy lejos a que funcione y te puede funcionar in vitro, pero pues in vivo quién sabe qué vaya a hacer. Entonces, aquí es donde tú empiezas a apostar precisamente a que
el estudio, vaya, que hayas realizado y que algunas características importantes que tú ya definas en esos materiales, pues de que sí sea efectivo, ¿no? Porque no solamente se generan esto, hay otros sitios que van a estar dentro de esta secuencia de aminoácidos que pueden llegar a generar una respuesta totalmente diferente con la activación y el movimiento de estos aminoácidos de forma independiente. Entonces, les quiero aquí platicar, nosotros realizamos un proceso de desmineralización con ácido fosfórico, como normalmente se hace cuando se va a colocar una resina, se va a pegar un bracket, y que bueno, en la parte de arriba podemos ver el esmalte que no tiene ningún tratamiento, son diferentes amplificaciones, ¿sí? Aquí abajo yo les pongo, es un poquito sencillo leer estas imágenes, yo sé que puede ser un poquito complicado al principio, pero pueden ver muchas líneas, muchos puntitos, ¿sí? Esto es la gráfica o la escala. Eso quiere decir que de la primera línea a la última línea mide 5 micras. Entonces estos parámetros son importantes para nosotros porque a partir de esto, pues nosotros podemos detallar, ¿no? la información. Por ejemplo, en esta última imagen vemos que de la primera línea a la última es una micra. Entonces, cada varita que ven aquí, ¿sí? Es un cristal. Entonces podemos definir que cada cristal tiene un tamaño aproximado de 500 nanómetros, ¿sí? O de 0.5 micras. O sea, es una escala que nosotros utilizamos para poder realizar la interpretación de estas imágenes. Ahora bien, nosotros antes de realizar el tratamiento, pues vemos que estos prismas, ¿no? Del esmalte pues están bien ordenados, van hacia una dirección específica y que dependiendo del sitio, pues también va a ser el ordenamiento. Pero cuando nosotros colocamos el ácido fosfórico, ¿sí? Pues se pueden dar cuenta de que esto cambia totalmente, ¿sí? Esto se hace, estas orientaciones cambian, la sustancia, ¿no? Interprismática, empieza a haber espacios a los lados de los prismas. Y bueno, esto es un parámetro importante que yo, por ejemplo, a las personas que hacen ortodoncia les platico siempre, porque, pues bueno, al momento de que se les va a pegar un bracket, pues empiezan a hacer el proceso de desmineralización, colocando una pequeña gotita de este ácido sobre la superficie para generar esta diversificación o esta forma irregular de estos cristales. Entonces, ¿para qué se hace eso? Pues para que tenga pues, mayor agarre nuestra resina y nuestro bracket y no se despegue. Pero algo importante está en que el fabricante nos dice, tu ácido fosfórico al 37% funciona por 20 segundos, ¿sí? Pero a veces el dentista o el ortodoncista, colocando su abrebocas, empieza a querer generar desmineralización del primer molar o del segundo molar hasta el otro lado. Entonces, en lo que va poniendo una gota, una gota, una gota, una gota, ya no son 20 segundos, ¿sí? Y los procesos de desmineralización pues, pueden llegar a afectar gravemente la superficie del esmalte, generar sensibilidad. Entonces, es muy importante tener dominio sobre los materiales que se están utilizando y las indicaciones del fabricante, ¿sí? Yo no tengo nada, absolutamente nada, siempre les digo, con las experimentaciones que se hace sobre materiales que ya existen. O sea, es bastante bueno. ¿Sí? Porque al final de todo, a partir de ahí se pueden hacer diversas modificaciones, ¿sí? Pero, híjole, a veces cuando lo utilizan y de repente dicen, no, es que esto no funcionó y no sirve, pues sí es un poquito, se tendrían que hacer más. Yo siempre les digo, repite los experimentos antes de que digas que un material que ya tiene patente y que ya está en el mercado, digas que no funcione, porque pues es increíble la cantidad. Ahorita que yo he tenido acercamiento con casas de materiales de hueso y todo, la cantidad de millones de dólares que gasta la empresa, que de repente les digo, encuentras una tesis de licenciatura y dicen que el material no sirve, sí es un poquito de repente conflictivo encontrar esto, ¿no? Y sí ha pasado. O sea, yo he encontrado análisis que he hecho y que he repetido muchas veces precisamente por eso, de algunos materiales de regeneración ósea que no es hidroxiapatita, o sea, no es lo que te están vendiendo, es un fosfato de calcio deficiente, pero no te están vendiendo una hidroxiapatita con una aplicación bioinerte que la tiene la hidroxiapatita, que eso puede generar diferentes confusiones para el periodoncista. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo querer hacer un elevamiento o querer hacer un incremento óseo progresivo a querer hacer solamente te quitan un diente y te pongo ahí huesito, ¿sí? Como para mantener ese sitio y que no exista algún proceso de pérdida ósea consecutiva. Entonces, los procedimientos son totalmente diferentes. Los tipos de materiales que se van a utilizar son completamente distintos, ¿sí? Los injertos que se utilizan. Entonces, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de nuestros materiales. Pero bueno, una vez que ya hice esto, nosotros tenemos aquí las imágenes de los controles. En la parte superior tenemos la parte del esmalte, ¿sí? En la parte inferior tenemos la dentina. Por aquí vemos unas fantásticas imágenes, ¿no? Con el microscopio de barrido de los túbulos dentinarios. Y bueno, todos estos puntitos que vemos,
por ejemplo, en la figura E, los vemos ya de forma circular y depositados, ¿no? Alrededor del túbulo, pues es todos los elementos que tiene nuestra saliva artificial. Estas imágenes que ven aquí son de análisis que son totalmente in vitro, como les había platicado. Y bueno, queremos ver el potencial que tiene este péptido. Este péptido nosotros lo incluimos en saliva artificial. ¿Por qué? Porque es donde va a funcionar en boca. ¿Sí? O sea, nosotros estamos utilizando la saliva como vehículo. Y mejor aún, nosotros lo incluimos en quitosan. ¿Sí? Lo incluimos en el quitosan por muchas razones. La primera, el quitosan tiene cierta viscosidad que nos permite que el material quede en un sitio específico, que no escurra y que haga funciones o que mineralice sitios que no nos interesan. ¿Sí? La segunda es que el quitosan tiene funciones y tiene acciones antimicrobiales, ¿no? Que ya se han descrito en algunos otros artículos y que pues eso también nos va a favorecer para poderlo colocar en sitios específicos y que tengamos, vamos a ponerlo así, un poquito o tengamos un sitio aséptico, entre comillas, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros queremos demostrar, o lo que yo les demuestro con esta imagen, es que, bueno, nuestra saliva solita no tiene el potencial para poder formar nada. O sea, estas son pequeñas partículas, ¿no? Pequeños elementos de la saliva, que también tiene calcio, tiene cloro, tiene fósforo dentro de la saliva artificial que nosotros formamos o que hacemos, están ahí. Es todos los depósitos que se ven ahí. Ahora bien, cuando yo coloco mi péptido, al día 7, en la parte superior, pueden ver dos imágenes diferentes del mismo sitio. Del lado derecho tenemos la dentina, tenemos todos los túbulos, ¿se acuerdan que les había dicho? Toda esta sombra que se ve alrededor son las pequeñas moléculas de la saliva que se depositan. Pero cuando coloco mi péptido, se empiezan a hacer estos aglomerados. ¿Se acuerdan que les decía, y cuando veíamos la gráfica de cinética, que dependiendo la temperatura y el pH, podían llegar a formar estos pequeños agregados, ¿sí? Entonces, estos agregados son muchísimo más grandes que los complejos moleculares, ¿no? Que les había dicho del cloro, del calcio que tenemos aquí. Y algo chistoso es que estos agregados o estos oligómeros que se forman por sus unidades monoméricas del péptido forman como les digo, como si fueran donas y se depositan alrededor de los túbulos dentinarios. Esto que ven aquí, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero bueno, esto que está aquí, esto acá, estos sitios son túbulos dentinarios, ¿sí? Igualitos a los de aquí. Entonces se están depositando alrededor. Ahora, por la parte del esmalte, pues igual, podemos ver del lado derecho el esmalte sano y del lado izquierdo el esmalte que tiene el péptido. ¿Sí? Pues podemos ver estas proyecciones cristalinas, estos cristales grandes que se hacen alrededor, ¿sí? Podemos ver los sitios donde se está llevando el proceso de regeneración. Aquí en este sitio pues podemos ver que hay un sitio que tiene desmineralización y todo este pasto que les digo que parece, estos cristales se están depositando en la parte superior, ¿sí? Tenemos aquí diferentes amplificaciones. Ahora bien, al día 14, en la dentina, del sitio que se encontraba completo y lleno de túbulos dentinarios, podemos observar que existe un patrón cristalino parecido al del esmalte, ¿sí? Algo particular aquí es que podemos ver que en los túbulos dentinarios, ¿sí? Incluso existe un patrón de mineralización. Vean, por ejemplo, todos estos vestigios de circulitos, son los mismos que acá, ¿sí? Están totalmente mineralizados, inclusive en la parte interna, ¿sí? Ahora, yéndonos un poquito de la parte de la conclusión, ¿qué beneficio tendría? Nosotros con los nuevos adhesivos que están en la parte de odontología, se forma algo y ha sido bastante beneficioso el hecho de que nuestro material funcione como desensibilizante, ¿sí? Y ese desensibilizante es precisamente por el potencial que tiene para introducirse, ¿sí? En la parte interna, ¿no? Utilizando algunos ingredientes como es la acetona, como son algunos vehículos, ¿sí? Que permita que tenga una interacción con el agua, la permeabilidad que normalmente tienen los túbulos dentinarios, ¿sí? Y que formen algo que se llama capa híbrida. Esa capa híbrida es algo parecido, menos que más chiquitito, que se forma un mineral que va a rodear totalmente la dentina, va a hacer que la sensibilidad desaparezca y que aparte tenga un potencial para poder atrapar y para poder amarrar alguna resina, porque tiene irregularidades en la superficie y eso permite que eso sea retentivo. Entonces, una de las aplicaciones que nosotros queremos proponer es la incorporación de este péptido en algún adhesivo, ¿sí? Para que me pueda funcionar
efectivamente o de forma parecida, obliterando los túbulos dentinarios para evitar la sensibilidad, ¿sí? Y que además de esto generó múltiples retenciones minerales parecidas al del esmalte, bueno, a la hidroxiapatita, que esto va a tener cierta dureza, va a tener cierta aceptación por algunos materiales y porque va a estar como de forma natural. Y además de esto, vamos a tener sitios increíbles de retención. Esos sitios increíbles de retención se van a traducir a restauraciones con mayor longevidad y más efectivas. Ahora bien, quisimos hacer pruebas puliendo la superficie, ¿sí? Porque no es lo mismo tener una superficie desmineralizada y que haya algunos otros elementos a que la puedas pulir. Esto, por ejemplo, se ve mucho cuando hacemos un desprendimiento de un bracket. Quitamos un bracket, por más que la superficie quede pulida, lo que les pongo el ejemplo, las fresas de corte y pulido, o sea, después de utilizar gomas y utilizar fresas de carburo de tuxteno y eso, nosotros podemos sentir una superficie tersa y pulida, pero queda así. O sea, en realidad queda con esta forma, con esta imagen que está del lado derecho. Ahora bien, una vez que quedó esto, incorporamos igual el péptido y pues vimos que no tenía la capacidad de formaba pequeñas, así como rocas, ¿no? Como estas pequeñas partículas gigantes alrededor, pero no tenía la capacidad de formar nuevamente esta capa, ¿no? Esta capa de cristales que está sobre la superficie. Entonces, además de tener esta formación de capas, tenemos otra característica importante, que es la formación como de estas flores. ¿Sí? Estas flores que son muy características en algunas proteínas que tienen la capacidad de formar hidroxiapatita y que hay muy poquitas en la naturaleza y que estén identificadas actualmente con la formación de hidroxiapatita. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Yo sí tengo una duda. Dime, Mercedes. Oye, con respecto a la saliva artificial que ustedes usan, ¿la compran o ustedes la producen en el laboratorio con ciertos parámetros? ¿Qué crees, Mercedes? Que la saliva artificial tuve el honor de que el doctor Barceló me enseñara a hacerla. Órale, qué buena onda. La hago yo, bueno, la hacemos y ya nos fijamos mucho, ¿no? Porque utilizamos inclusive para todos los experimentos, tenemos ahí el equipo para poder purificar el agua. Y si no me equivoco, creo que la escala son 15 ohms, así se le llama, no recuerdo bien, pero es la pureza que tiene el agua. O sea, tenemos un agua ultra pura, utilizamos igual siempre filtros, todo para que no tengamos. Algo importante aquí, como sabemos, es que para que se forme un cristal, nosotros podemos tener incluso una pelusa, así les digo, una pelusa del suéter o una partícula de lo que sea, y eso va a funcionar como una semilla, para que a partir de esa semilla increíblemente se forme un cristal. O sea, eso en realidad puede pasar, ¿sí? Y aquí hace la cristalografía de dos formas, que puede ser un cristal homogéneo o heterogéneo, dependiendo de lo que tenga en el ambiente, ¿sí? Pero puede funcionar. Entonces es importante, ahorita regresando a esta pregunta, mi sistema Mercedes, de que todos nuestros parámetros para poder hacer esto sea bajo una campana, ¿sí? Que no vayamos a tener pelos, les digo aquí, rodando. O sea, siempre es importante cubrirnos bien, utilizar batas, guantes para todos los experimentos y sobre todo que todos nuestros ingredientes que vayamos a utilizar, todos nuestros reactivos, pues estén con la mayor pureza posible para que no tengamos por ahí eventos de variables. Oye, y otra cosa con respecto al quitosano, ¿de Sí, dónde lo tienen? ¿Lo la- compran sí, o sí, lo extraen de alguna fuente natural? No, el quitosano lo compramos. De hecho, yo hice una variable porque normalmente se utiliza el de alta densidad y yo ocupé uno de baja densidad. Entonces me funcionó bastante bien. Nosotros hicimos modificaciones al protocolo que tiene la doctora Janet Oldak de la Universidad de California. Entonces lo modificamos. Fíjate que aquí en el centro de física hay un doctor muy bueno, polímeros, trabaja, o sea, todo su área de investigación son los polímeros, y él es el que me ha ayudado a hacer las modificaciones con todos los parámetros de pH y eso del quitosano. Entonces, la verdad es que se han logrado cosas bastante buenas. Oye, ya por último, perdón, Sí. es súper preguntona. ¿Este Sí. quitosano lo ponen en la saliva artificial para la formación de los cristales? Mira, te voy a enseñar rapidísimo, más o menos para que veas cómo queda. Me voy a adelantar un poquito. Ahí está. Ay, ya me fui mucho. Perdón. Perdónenme. Uy, no sé por qué es como son varias diapositivas. Así no te preocupes. Se, este, se adelantó miles.
Ahí voy. Miren, está... Ay, aquí. Lo que yo hago en los cortes de dientes, específicamente donde realicé la desmineralización, se coloca el quitosano en el que ya va a estar incluido el péptido. Entonces el péptido lo dejamos, o sea, lo tenemos que dejar, es todo un rollo porque, bueno, calcular y poder pesar el quitosano es un show, sobre todo cuando ya estamos en este estado, así es, y lo tenemos que dejar en agitación por 24 horas, ¿sí? Tenemos que estar revisando el pH para que quede un pH. Nosotros utilizamos el pH de 6.8 para poder hacerlo funcional el péptido. Entonces, lo colocamos aquí sobre esta superficie y después de que ya está aquí con el quitosan, agregamos la saliva artificial y lo dejamos en una incubadora a 37 grados. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, les voy a platicar aquí ya. Una vez que ya hicimos eso, pues bueno, ¿de qué manera vamos a saber qué es lo que estamos formando? Nosotros hicimos un análisis de Raman, ¿sí? En el que, bueno, cada piquito es un grupo funcional. Como les había dicho, la diferencia entre un grupo funcional y una molécula, o una molécula, es un término erróneo, un átomo, ¿sí? Como están en la tabla periódica, pues que el átomo que íbamos a encontrar, pues que tenemos fósforo y oxígeno, ¿no? Pero cuando estos fósforos y estos oxígenos se suman o encontramos varios átomos ordenados formando estos complejos, se les denominan grupos funcionales. Entonces ya no tenemos un oxígeno y un fósforo de forma independiente, ya tenemos un grupo fosfato. Entonces el análisis de Raman y el análisis de infrarrojo permiten analizar grupos funcionales. ¿Y para qué me va a servir un grupo funcional? Pues para poder saber qué es lo que tenemos ahí. Ajá, entonces yo aquí tengo grupos funcionales pertenecientes al fosfato, al carbonato, ¿sí? Y que bueno, con estos picos que vemos aquí, estos picos ya están descritos en la literatura, ya les digo, funcionan también como huellas dactilares para saber si tienes hidroxiapatita, si tienes una fase mineral antes de la hidroxiapatita, se le denomina fosfato octacálcico, ¿sí? Si tienes una fase después de la hidroxiapatita, se le denomina fosfato tetracálcico. Acá en odontología hay un material ahorita que sacó una marca que se llama Ivoclar, que se llama Sention. El Sention es un fosfato tetracálcico, entonces se trata de imitar las propiedades mecánicas que puede llegar a tener el diente para que sea un material funcional, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos bueno, efectivamente tenemos el carbonato, tenemos grupos fosfatos. En la parte de arriba podemos ver que el que está con rojo es el que trae el péptido, ¿sí? Y el que está, bueno, aquí en negro es un diente común, como normalmente así lo podemos incluir, ¿no? Entonces va a ser nuestro control y pues vemos que efectivamente los picos caen exactamente, por ejemplo, este grupo fosfato es muy característico de la hidroxiapatita y pues ambos tienen que traer hidroxiapatita porque es esmalte, pero vemos que existen variaciones en las intensidades, ¿sí? Y estas variaciones en las intensidades y el equipo nos permite hacer mediciones, ¿sí? En lo que van a ser las bases de estos picos para poder determinar el tamaño de cristal y el grado de cristalinidad que tenemos. Entonces, los tamaños que tenemos aquí en las bases de los picos son muy parecidos, ¿sí? Tenemos un incremento de cristalinidad, o sea, eso habla que hay más cristales todavía y que inclusive en la parte superior es más delgadita este pico y habla que son cristales más chiquititos. O sea, mientras más chico, como sabemos ahorita, la parte de nanotecnología, mientras más pequeño funciona mejor. Si tenemos mejor control para poder hacer que algo sea funcional. Y además de esto, pues bueno, tenemos algunos otros elementos que nos permiten verificar que si había un péptido que estaba generando una función, a diferencia del grupo control, que es el esmalte, y que no tenemos proteínas activas. La literatura reporta que hay menos del 5% de proteínas todavía en el esmalte, ¿no? Entonces, pues tenemos que hay grupos amida, ¿sí? Grupos metilos y metilenos, que van a ser pertenecientes a algo orgánico. Y esto orgánico es nuestro péptido, que estamos incluyendo. Si tenemos grupos amida 1, amida 3, a diferencia del grupo control que no presenta, ¿sí? Entonces, con esto sabemos que está el péptido y que el péptido está haciendo que estos cristalitos se formen, se organicen de mejor manera. Ahora, para poder corroborarlo esto, el análisis de Raman es más específico para elementos inorgánicos, para cristales como les había comentado.
El análisis infrarrojo nos va a funcionar más para elementos orgánicos, ¿sí? Elementos pequeñitos, por ejemplo, todos estos grupos amida, todo esto que les había comentado, pues es más específico. Y aquí lo podemos ver. Por lo general, en este sitio, entre los 3200 y 3400, vamos a tener una pequeña bandita, ¿sí? Aquí se perdió un poquito el pico, que es un grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, que como sabemos, la hidroxiapatita, por lo general, bueno, los libros la simplifican así, ¿no? 10 átomos, 10 átomos de calcio, 24 átomos de fosfato y 2 átomos de OH, que es un grupo hidroxilo. Entonces los grupos hidroxilos siempre van a estar presentes. Oye, Rodrigo, ¿y aquí por qué se pierde? Porque nuestro esmalte está desmineralizado. ¿Sí? Entonces este grupo hidroxilo lo boto. ¿Sí? Tenemos otra gráfica en la que, bueno, pudimos observar de que este grupo, de cuando el diente no se desmineraliza, pues se ve aquí una bandita, se ve como un pico parecido como este. Entonces se ve muy marcado aquí el grupo hidroxilo, que es esmalte lo que tenemos arriba. Sin embargo, en nuestro grupo control, pues vemos que esta pandita de hidroxilo incrementó el tamaño, ¿sí? Y eso que incrementó el tamaño se puede deber a dos razones: por el número de cristales que vamos a tener ahí, y además de esto, porque vamos a tener agua de forma natural que va a tomar nuestro péptido, ¿sí? Oye, ¿y cómo sabes que el péptido también está aquí? Pues porque tenemos en este sitio, con estos dos picos que van a corresponder a grupos metilos y metilenos, ¿sí? Que efectivamente tenemos algo orgánico, a diferencia del esmalte que no lo tiene. Y entonces tenemos aquí un grupo funcional. Ahora, oye, ¿y cómo vas a saber que sí es hidroxiapatita? Pues bueno, se pueden ver o pueden observar aquí en la parte roja, ¿sí? Tenemos un pequeño pico muy pequeñito, muy marcado, ¿sí? Que va a corresponder a un grupo fosfato, ¿sí? Pero nosotros, y bueno, y este otro que va a ser un grupo carbonato, cuando nosotros incluimos o metemos nuestro péptido, vemos que aparte de la intensidad tan evidente, ¿sí? De estos cristales que estamos teniendo de grupos fosfato y grupos carbonato, pues estamos efectivamente haciendo de que incluso aquí es más evidente, ¿no? La amplitud que tienen estos picos nos hablan de que tenemos cristales súper pequeñitos y muchísimo más, en mayor cantidad, ¿sí? Entonces estos son parámetros bastante buenos para poder determinar que nuestro material está formando cristales. ¿De qué? ¿Quién sabe? O sea, están los grupos fosfato que dicen que es hidroxiapatita, pero no lo sabemos todavía. Ahora, ¿cómo lo vas a saber? Mediante un difractograma, ¿sí? Ahora bien, aquí, perdón, no sé por qué salió esto en negrito, pero bueno, todos estos que ven aquí, ¿se acuerdan que yo les platicaba de las orientaciones cristalinas? Que les decía, bueno, la hidroxiapatita es un hexágono y cada hexágono, o sea, cada sitio de ese hexágono, cada lado, pues va a tener un crecimiento, ¿no? Entonces, estos picos, bueno, no se les llaman picos, ¿sí? Se les llaman reflexiones. Estas reflexiones que ven aquí, pues van a representar una cara de ese cristal, ¿sí? Hay 4 caras cristalinas eh, comunes en la parte de hidroxiapatita. Tenemos algo que se le denomina un triplete, y este triplete va a estar aquí. Entonces, cuando vemos este triplete, decimos es hidroxiapatita, segurísimo, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver que existe, además de que va a haber evidencia de este triplete, ¿sí? Y conservación de este triplete, podemos ver que las intensidades van a ser totalmente diferentes. O sea, existe modificación en la estructura de la hidroxiapatita que lo tiene de forma nativa o de forma natural a la que nosotros estamos formando. Tenemos algo todavía más evidente y es algo muy positivo, por lo cual nosotros estamos denominando que tenemos un crecimiento sobre el eje C. El eje C, ¿se acuerdan que les platicé hace ratito? Vimos una imagen que se veía como un bracito y que se veía que iba dirigiendo como forma de agujas. Ajá. Esa forma de aguja está aquí, en este plano, 002. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí los controles, esta reflexión está muy bajita en intensidad, ¿sí? Sin embargo, cuando utilizamos el péptido, esta reflexión incrementa. O sea, nuestro péptido, todavía no sabemos si nuestro péptido esté pegándose a otros lados y que permita que transcurra de forma libre y ordenada y de forma gradual y mediante equilibrio el calcio y el fósforo sobre este sitio, o que nuestro péptido, por lo que vimos en retina, forme estos oligómeros, ¿sí? Estas formaciones en forma de dona, y que a partir de esta formación de dona permita la incorporación de moléculas, no, 3 moléculas, perdón, de átomos de calcio y de fósforo de forma ordenada para formar un cristal con características cristalinas
yo creo que perfectas, ¿sí? Aquí lo podemos ver, hicimos otro experimento sobre, hay un colega que es ingeniero, de hecho también se me olvidó mencionar esa disciplina, hay un ingeniero que está fabricando su propia marca de implantes, ¿sí? Entonces, nosotros sobre estos implantes colocamos un poquito de péptido, ¿sí? Mediante igual con el quitosán, lo dejamos ahí, y bueno, vimos que existen esta formación de estas brutas, así se le denomina el término cristalino, ¿sí? Estas brutas son gigantescas, pero al final de todo, con el grupo control que no formó nada, podemos ver la formación incluso de estos biseles perfectos, de estos cristales ordenados, creciendo a partir de un núcleo y de un centro en común, como ahorita lo vamos a ver más adelante, los estudios in vitro, mediante una prueba que se llama contradifusión, para poder saber si un material tiene potencial cristalino o no. Pero podemos ver aquí, mediante el microscopio estereoscópico, después con el microscopio de barrido, que estos cristales, o sea, están permitiendo la viabilidad del titanio, ¿no? Es un titanio grado 4, y que nosotros efectivamente lo ponemos. Esto tiene 4 días, a partir de que se hizo el experimento. Entonces, si ya tengo una amplitud de cristales, ¿sí? de fosfato octacálcico, porque esto es fosfato octacálcico, que es un precursor de la hidroxiapatita, pues nos habla de que, y digo, proyectándonos a futuro, de que si nosotros colocamos un implante, no tengamos que tener una espera forzosa de 6 meses para una rehabilitación. ¿Sí? Posiblemente, no sé, a lo mejor yo estoy haciendo un tiempo todavía considerable corto, pero que para lo mejor en 4 meses, ¿no? 3 meses, pudiera ya empezar a pensar en una rehabilitación porque ya tenemos una osteointegración de nuestro implante. Entonces, bueno, aquí son parámetros en los que no tenemos células. Yo espero que cuando se utilicen células en cualquiera de estos experimentos, mejoren las propiedades cristalinas, ¿sí? Mejoren las propiedades y las características de estos cristales que se están formando para tener materiales bioinertes, bioactivos, bioconductivos, ¿sí? Que mejoren y potencien las propiedades de los materiales que ya existen actualmente. ¿Sí? Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos con este experimento, pues dice que, bueno, tenemos la formación, se alcanza a ver aquí, aproximadamente de 7 micras, ¿sí? En un tiempo de 14 días. Creo que es bastante considerable. Bueno, ¿sí? Esta capa que se está formando. Pueden ver que tiene, les dije que era multicapa, no puede ser monocapa porque tiene muchos cristalitos, como les digo, parece como si fuera un pastel, que se embarra algo aquí adentro, ¿sí? Eh, no he terminado de hacer las pruebas mecánicas todavía, pero lo que sí les puedo decir es que para poder extraer y poder hacer el análisis de microscopía de transmisión, ¿sí? Para poder obtener un poquito de este material, lo tuvimos que raspar y con un explorador, que es como un ganchito que se utiliza en la clínica, pues no podíamos zafarlo. O sea, se escucha literalmente como si estuviéramos tallando una superficie dura, ¿sí? Pues esperamos que tenga un buen potencial en pruebas mecánicas al momento de que realicemos estos experimentos. Ya estamos en proceso, pero bueno, algo que creemos y esta conclusión es algo que yo he ido determinando para esos experimentos al utilizar estos péptidos y estas proteínas, es que bueno, vamos a tener la incorporación de muchos elementos, ¿no? Atómicos, como ya lo vimos, que es el calcio y el cloro. Perdón, el calcio y el fósforo. Nosotros por lo general tenemos siempre este tipo de elementos presentes, no utilizamos algunos otros elementos traza, a excepción de que sea otro tipo de experimento como lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esto nos hace que sea todavía, pues sí, ahí sí podríamos nombrarlo un poquito más geométrico, nuestro valor, aunque como nosotros como un buffer, como un amortiguador para poder conservar un pH que sea estable, utilizamos EPES y el EPES tiene sodio. Entonces, bueno, el sodio puede llegar a hacer ahí un factor, ¿no? De elemento traza que a lo mejor ya no sea tan estequiométrica nuestra relación calcio-fósforo que podemos obtener aquí y que, bueno, eso nos puede mejorar todavía las propiedades naturales y nativas y miméticas que puede tener este cristal. Entonces sabemos que hay formaciones de clústeres, esos clústeres son los oligómeros, las bolitas que se forman alrededor de la actina. Vamos a tener un proceso de precristalización del péptido, ¿sí? Esta precristalización es mediante estos agregados que se hacen para que a partir de ahí, mediante el proceso de difusión y cinética controlada, o precipitación, mejor dicho, de estos elementos, exista un ensamblaje a través de planos que los podemos ver aquí. ¿Sí? Cada una de estas líneas o de estos cristales es un plano que semeja en un plano de autoensamblaje, ¿sí? Para poder hacer esta capa de material que se está formando y que todo se lleva a través de un eje de crecimiento. Por eso todo crece de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces vamos a tener un crecimiento controlado que es bastante efectivo para la formación de este nuevo material.
hasta aquí, bueno, después de esto, siempre hay que tener las perspectivas. Las perspectivas de manera in vitro, pues es realizar pruebas de citotoxicidad, ¿sí? Ya nos vamos a brincar a la parte celular, utilizar diferentes líneas celulares y bueno, a partir de que esto funcione, realizar nuestros análisis in vitro para poder tener alternativas de tratamiento, ¿no? Como puede ser en las tencas varias de ratas, realizar defectos en furca de dientes de ratas, en molares, poder realizar algunas otras modificaciones para poder buscar si existe la posibilidad de que de que este material en algún momento pueda llegar a ser aplicable hacia algún organismo, lo podamos tener en nuestra clínica. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Yo sí. Oye, Adelante. respecto a tus análisis in vitro, estoy viendo que estás proponiendo que se estudie en modelos celulares regulares, ¿no? Fibroblastos, cementoblastos, pero han determinado ustedes si, por ejemplo, desde el punto de vista de vasculogénesis, lo podrían probar, o sea, porque finalmente sí, por ejemplo, este ejemplo que nos pones de utilizarlo para funcionalizar las superficies de los implantes, está pensado para que haya osseointegración, una parte importante de la osseointegración, pues también viene con la vascularización, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han pensado en eso. Es que había desactivado el sonido, perdón. Sí, Mercedes, pues mira, nosotros estamos totalmente abiertos para poder complementar y hacer las colaboraciones pertinentes. Este, creo que está, siempre les digo, parecerá de repente avanzado, pero estamos todavía muy verdes en realidad saber cómo funciona este material y estamos totalmente abiertos para poder hacer pruebas. Ahorita les voy a pasar algunos otros, estamos utilizando el mismo peptido para poder Ajá. funcionar algunos andamios que también nosotros fabricamos en el laboratorio. Entonces, pues si hay posibilidad de hacerlo, genial, ¿eh? Porque nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con andamios de hueso, es controlar y hacer jerárquico los poros, porque bueno, también sabemos que la porosidad va a ser relativa para ver cómo funciona una célula, cómo se mueve una célula, que empieza a formar su matriz, y además de eso, es indispensable tener un calibre o un grosor de poros para que vaya a existir una angiogénesis, que es un punto muy importante en la aceptación Claro. de algún injerto. Entonces, yo creo que sería bastante bueno poder probarlo, ¿eh? Te lo pregunto porque ahorita tengo un alumno de doctorado en Culiacán Ok, y justo está trabajando con LL37, que es un péptido que ya se conoce que tiene capacidad vasculogénica, ok. pero sí sería padre ver con tu péptido si tiene ya esta capacidad biomineralizante, ver si Sí, tiene alguna otra capacidad como la vasculogénesis muy y bien. utilizarlo también con hidrogeles, a ver qué pasa. Estaría perfecto. Mira, ahorita lo metimos de primera instancia en Quitosán, ¿no? Pero, pues bueno, lo que les digo, o sea, siempre es bueno explorar y compartir, ¿no? Y ver de qué forma pues, va a funcionar el material, porque pues a lo mejor yo me puedo quedar con el Quitosán y decir esto es como funciona, pero si no se hacen pruebas con lo demás, pues no se van a poder perfeccionar los materiales. Entonces, Claro. pues en realidad es lo que buscamos, ¿no? O sea, que salga algo bueno, bueno, que esté al alcance de todos en algún momento. Muy bien. Oye, nos quedan 5 minutos, te faltan diapositivas. Este, sí, bueno, aquí terminé con esto, nada más les voy a mostrar rapidísimo el avance que tengo sobre lo de los injertos, ¿sí? Es que es bastante amplio, pero bueno, rapidísimo nada más les voy a decir esto. Este, Nosotros generamos estos injertos, ¿sí? Generamos estos injertos, son injertos de hueso mediante una técnica que se llama gel casting modificado, en el que nosotros tratamos de controlar la porosidad, ¿sí? Esta porosidad, bueno, como sabemos, el uso de los materiales es muy importante para poder, comprender, como ya habíamos visto hace rato, y poder llegar a las áreas de biología oral, de bioingeniería de tejidos y la fabricación de nuevos biomateriales, para que nosotros podamos buscar y potencializar, ¿no? El uso de andamios particulados, ¿no? Y podemos decir, ¿sabes qué? Que pues, yo quiero un andamio de 2 milímetros por 3 y que tenga funcionalidad, ¿no? O sea, nosotros buscamos mediante estas partículas de polibutil metacrilato o polimetil metacrilato generar estos poros. Sí, generar estos poros porque como habíamos comentado, Mercedes, es muy importante generar estos pequeños poros para que pueda haber un proceso de angiogénesis, ¿sí? Entonces, qué mejor que nosotros podamos potenciar
este efecto, ¿no? Desde esta porosidad para que a través de esto pueda discurrir la formación de nuevos vasos y además entre la distancia entre nuestros poros, pues se permitan los depósitos de células, que ya se saben que estas células mediante la formación de los poros, el tamaño de poro y la distancia que existe entre poro y poro van a funcionar de forma completamente diferente. Actualmente se han fabricado poros a través de diseños, ¿no? En tercera dimensión, en impresión en tercera dimensión, y por alguna razón a los osteoblastos no les gusta y no hacen nada. ¿Sí? O sea, los osteoblastos terminan muriéndose si no se tiene una superficie inerte. Entonces, es importante tener todos estos controles y, bueno, efectivamente lo que me comentabas, ¿no? Sería bastante padre, ¿no? Poder llegar a lo mejor a complementar esos estudios. Todavía, digo, estamos por ahí apenas colocándole y aplicándole el péptido, este, pero estaría bastante padre que en algún momento se pudiera hacer incluso con células, ¿no? O con algunos otros péptidos, agruparlos para ver qué es lo que pasa. Claro. Así es. No sé si tengan alguna duda. Me voy a adelantar un poquito, Mercedes. La verdad es que es bastante, les dije, es bastante amplia la información, pero me gustaría, a reducir un poquito la pantalla. Perdón, déjenme, voy a dejar de compartir un momento. Un segundo, ¿eh? Sí. Porque dicen que si no se hace esto, pues en realidad estaríamos perdidos. En verdad para mí es un gusto que podamos seguir teniendo contacto, Mercedes, que puedas seguir aportando. Me fascinaría en algún momento poder ir a dar una vuelta para conocerlos en persona. Y mira, no hago yo todo, ¿sí? No lo sé todo. Es el equipo de trabajo, ¿no? Con el que he llegado, o con el que estoy actualmente, vaya, porque pues al final de todo sabemos que pues acá en el laboratorio, Lía, Enrique, Gonzalo, con el doctor Jesús Arenas, ¿no? Con todo el equipo que está atrás de los microscopios, pues nada de esto podría ser posible. Entonces, pues tenemos aquí desde, por ejemplo, Viviana, que es química, ¿no? Y que se encarga de revisar, o trata de diseñar partículas de CBA, ¿no? Para purificar agua. Ha sido y ha participado en mis procesos de esos de regeneración de esmalte, ¿no? El doctor Eric, que todos ellos son físicos, a excepción de Carmen y de Viviana, que son químicos. Carmen trabaja con catalizadores. Entonces, pues nada sería como posible sin ellos, ¿no? Sandra, que es veterinaria. Entonces, yo creo que sí es un equipo multidisciplinario, como les había dicho, y un consejo que les puedo dar es, hagan algo, mientras más pequeño sea su campo de estudio, van a ser mejores, ¿sí? Y yo creo que como la conclusión es, no hay que ser egoístas, compártanlo porque por eso somos investigadores, por eso van a tener la formación de investigación y van a hacer docencia. Compartan esto para que se explote al 100% y que hagamos de México en la parte de investigación, que es un mejor país y tengamos investigadores nuevos que puedan proporcionar y transmitamos este conocimiento, ¿no? Y esta característica a ellos para que sigan con la misma línea y podamos mejorar todo. ¿Ok? Muchísimas gracias por el tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Claro, muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se quedaron pasmados? Sí, así. A mí me encantó, me gusta mucho cuando aplicamos o cuando vemos más bien la parte en la que se aplica el conocimiento, ¿no? Y si bien la parte de proteínas recombinantes es todo un mundo, en realidad lo que es importante es saber cómo se aplica, ¿no? Y por ejemplo, en el caso hablando específicamente del tema de proteínas recombinantes, ¿ustedes solamente mandan sintetizar péptidos, o sea, péptidos como tal sintéticos, o hay sistemas recombinantes que producen péptidos? Sí, entonces, bueno, nosotros mandamos sintetizar péptidos y la razón está en que, como tal, acá en el Centro de Física no existe un laboratorio para poder hacer recombinación de proteínas, ¿no?
lo que les platicaba, a diferencia de acá, por ejemplo, del laboratorio de biología en la Ciudad de México, pues es de que sí existía un sistema, ¿no?, de recombinación. Como Claro. platicaba, se puede utilizar una bacteria desde un organismo procarionte, como puede ser Escherichia coli, o se puede utilizar un organismo eucarionte, un hongo como Escherichia pastoris. Entonces, no solamente existen estos dos microorganismos, o sea, existen múltiples microorganismos que están reportados que van a tener diferentes procesos, ¿no? Dentro dentro de sus organelos o dentro de sus sistemas, ¿no? Para poder generar, o ya sea mejorar o empeorar a lo mejor el uso de alguna proteína, ¿sí? Pero esa es la finalidad. La verdad es que acá no hay manera de que se pueda realizar. Tenemos un instituto abajo, que es el Instituto de Neurobiología, en el que sí hay una persona que trabaja con proteínas recombinantes, pero bueno, volvemos a lo que les platicaba hace ratito, a veces es difícil, ¿no? Porque sabemos que todos estos compras y estos accesos, a final de todo, la universidad lo hace lógico, para que sea primero para su gente, pero Claro. que se tenga un trabajo, ¿no?, de equidad en otras universidades que a lo mejor carezcan de estos equipos, pero muchas veces es como de, no, es mío, ¿no? Y no te lo presto. Entonces, Claro. porque ya sabemos que vienen por ahí escondidos conflictos de intereses que en algún momento hubo entre tutores, cuando eran amigos o alumnos, se queda ese problema, y eso es lo que lo hace difícil, y que a veces a nosotros como estudiantes o como investigadores del grupo, pues te bloquean, ¿no?, la entrada. Pero yo aquí, los dos equipos de recombinación de proteínas están bueno, que yo conozco aquí en el Instituto de Neurobiología, aquí en el laboratorio de biología periodontal, y sé bien que existen otros sistemas de recombinación, por ejemplo, en fisiología, seguramente acá igual en Ciudad Universitaria. No, vale, súper bien. Oye, pues muchas gracias. Déjenme comentarles que Rodrigo estaba a punto de venirse para acá, para Chihuahua. Nos lo perdimos porque surgieron ahí algunos problemillas, pero él iba a ser parte de los doctores de los nuevos tiempos completos que iba a venir. Sin embargo, no nos queremos perder de sus conocimientos y pues lo vamos a estar invitando constantemente para que nos platique de los trabajos que tienen allá. La verdad es que su área de investigación es súper interesante y puede aportar mucho. Entonces, igual yo creo que si alguno de ustedes en algún momento tiene interés en acercarse a él, con gusto pues nos ponemos en contacto con él y él siempre está en la disposición de ayudar en lo que se puede. Sí. Estoy embarcándote, Rodrigo. No, está bien. Entonces, fue lo que yo les dije al principio. Les digo, no son mis equipos, ¿verdad? Pero, pues mira, yo me siento con tanta confianza, por ejemplo, con mi jefe, con el doctor Eric, que a final de todo, y con Manuel Aguilar, yo creo que algunos de ustedes, bueno, Mercedes, a lo mejor Carlos, lo conoce, ¿no? Porque manejaba los equipos acá en Ciudad de México, ya se fue a Querétaro a vivir, y pues bueno, están con total disposición de poder hacer colaboraciones, lo que les digo. Yo creo que mientras más seamos y cada quien vea su parte, es más fácil publicar y es más fácil avanzar con los experimentos. A que quieras avanzar todo y hacerlo todo y que te tardes un año, ¿no? A que te tardes un par de meses porque distribuyas el trabajo con la gente y con tu colaboración. Claro que sí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Esperamos contar con tu conocimiento muy pronto y Claro pues que sí. estamos en contacto. Claro que sí. Me daré mucho gusto verlos por allá y bueno, estamos en contacto y cualquier cosa que pueda apoyarlos con toda la disposición. Ok, muchas gracias, Rodrigo, que estés muy Muy bien. bien. Un gusto. Cuídense mucho. Bye. Saludos.